está? Buenas noches, Brian. Bueno, gracias. Bien, vamos a comenzar. Bueno, estaba ahí con unos problemas para la conexión, pero vamos a iniciar y vamos a continuar ahora viendo otros aspectos importantes de lo que es el hormigón armado. Eh, Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora con el diseño de torsión, por ejemplo. Cuando algún elemento está sometido a esfuerzos de torsión, ¿no? A momentos torsores, en este caso. Lo primero, mencionar que un momento de torsión o par torsor es aquel que tiende a hacer girar un miembro respecto a su eje longitudinal. El diseño por torsión se basa en las siguientes secciones del código ACI 318. Está en el capítulo 9 y en el capítulo 22, ¿no? El capítulo 9 contiene requisitos generales para el diseño de vigas y el 22 que contiene especificaciones para el cálculo de resistencia a torsión. Esto, tanto el código ACI 2019, que está basada en la NB 1225001 del 2020, y también la ACI del 2025, ¿no? Entonces, un elemento sometido a un par de momentos torsores, fíjense que tratan de torcer el elemento, entonces ahí se presentan los esfuerzos de torsión. ¿Cómo es el comportamiento de la torsión? Fíjense que al aplicar momentos torsores en un elemento cualquiera, el comportamiento va a ser como se puede ver en esta gráfica, ¿no? Primero, el par torsor T se incrementará gradualmente desde 0 hasta T sub n, entre 0 hasta el valor de A, es decir, este primer tramo, ¿no? Se comporta elásticamente, como la mayoría de los materiales. Inicialmente, un comportamiento elástico, donde sabemos que se cumple la ley de Hooke, donde existe proporcionalidad, ¿no? El ángulo de torsión, θ, o phi, en este caso, es directamente proporcional a T. Los estribos no trabajan sino a partir del punto A, donde se inicia el agrietamiento T subcrítico. Y entre A y B, este otro tramo, T es prácticamente constante, aquí hay una pequeña variación, pero es prácticamente constante, ¿no? Aumenta el ángulo y la capacidad resistente del hormigón al corte por torsión disminuye considerablemente hasta la mitad o el 40%. Y a partir de B, de este punto, el diagrama se curva y los estribos y el acero longitudinal trabajan resistiendo momentos torsores adicionales. La falla final se produce en C para un par torsor T sub n después que las ramas verticales de los estribos han cedido. ¿Bien? Entonces este es el comportamiento prácticamente que tiene un esfuerzo a torsión. Bien. Vamos a verificar aquí. Bien. Entonces, ensayos experimentales indican que un elemento macizo de hormigón sin acero y bajo la acción simultánea de corte V y torsión T es seguro si se cumple la siguiente expresión, ¿no? Esta es una expresión, fíjense, desde la ecuación de la circunferencia, ¿no? Y asumiendo que T, el momento torsor, es T crítico entre 4, y reemplazando la primera ecuación, tenemos entonces, si reemplazamos esto aquí, tenemos que el V es igual al 0,97 del V sub C. Es decir, que si T sub n es mayor al T crítico entre 4, la resistencia a corte se verá reducida apenas en un 3% aproximadamente, ¿no? Un valor considerado como despreciable. Y en ACI 318 se establece que el torque T sub TH es T crítico entre 4 como torque umbral para el cual hay que tomar en cuenta la torsión en el diseño. Es decir, si T sub n es mayor o igual a T sub TH, tendremos que diseñar para resistir la torsión. Veremos a continuación, ¿no?, cuándo se diseña torsión y cuándo es posible evitar el diseño por torsión. Una viga sometida a torsión se idealiza como un tubo de pared delgada en el que se desprecia el núcleo de hormigón en una sección transversal de viga sólida. Fíjense que, fíjense estas gráficas, prácticamente, a ver, vamos a dibujar aquí. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, veíamos, ¿no?, una sección donde tenemos identificado su eje neutro sometido a un momento flector positivo, por ejemplo. Veíamos que tiene esfuerzos de compresión aquí arriba y tracción aquí abajo, por ejemplo, ¿no? Luego, sabemos cómo esto ocurre cuando está sometido a un momento flector, entonces compresión arriba, tracción abajo. Y cuando está sometido a una carga axial, ya sea de compresión o de tracción, será toda la sección o comprimida o toda la sección traccionada. Pero ¿cómo actúa el momento torsor, ¿no? Prácticamente la torsión sabemos que actúa en el perímetro de la sección, ¿no? Es un momento torsor, son esfuerzos que están actuando prácticamente en todo el perímetro de la sección. Entonces, cuando un momento torsor es muy grande y la sección no es capaz de soportar, ¿qué podemos hacer? Aumentar las dimensiones, es decir, para que el perímetro sea mayor, sea muy grande. Mientras más grande sea la sección, va a tener mayor perímetro, por lo tanto, mayor resistencia a torsión.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Principalmente la sección transversal, es decir, el perímetro de la sección transversal. Y no tanto así el núcleo de la sección. Fíjense que aquí tenemos una sección hueca. Esta viga podría ser llena, completa, o podría ser hueca, como está acá, pero la resistencia a torsión, fíjense que viene dada por el perímetro, es decir, por todo el contorno de la sección. Entonces, no interesa si es hueca o si es llena. Ahí tenemos aquí distintas ecuaciones en la norma y para cada uno de los casos, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que nos interesa? No que sea lleno o que sea hueco, sino mientras la sección sea mayor, tendrá mayor resistencia. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple o no podemos redimensionar esta sección? Entonces, ahí podremos nosotros entonces colocar, por ejemplo, estribos, vamos a dejar aquí, estribos para torsión, fíjense que no son estos los estribos de corte que hemos visto anteriormente, sino que son estribos para resistir la torsión, porque justamente la torsión va a actuar en el perímetro. Y también podremos colocar acero longitudinal, ¿no? Longitudinal donde en todo el perímetro de la sección, ¿bien? Entonces no tiene sentido que coloquemos acero longitudinal en el centro, por ejemplo, ¿no? O en algunos lugares, sino en el perímetro de la sección. Entonces, ¿por qué se hace esto? Para confinar también el hormigón y incrementar su resistencia. Fíjense que la potencial fisura que se va a presentar también por torsión es algo similar a la fisura por cortante, es decir, a un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, variará entre 30 a 60 grados, ¿no? Dependiendo de ciertas características, pero es una potencial fisura por torsión también. Entonces, con los estribos que están confinando el hormigón y con el refuerzo longitudinal que va a soportar también los esfuerzos de torsión, entonces podremos nosotros soportar esto. ¿Bien? Una vez que la viga de hormigón armado se ha agrietado en torsión, su resistencia torsional es provista básicamente por los estribos cerrados y las barras longitudinales ubicadas cerca de la superficie del elemento. Entonces, bien, entonces fíjense que tenemos nosotros dos alternativas. La primera, si T sub U es menor que phi por T sub TH. Dice, se permite despreciar los esfuerzos de torsión. Es decir, nosotros tenemos un momento torsor que está actuando en un elemento, pero posiblemente este momento torsor es muy pequeño, ¿no? En esta condición, si el T sub U, que es la torsión que está actuando, es menor a phi por T sub TH, entonces se permite despreciar, ¿no? Como es tan pequeño el momento torsor, vamos a despreciarlo y no es necesario cumplir con los requisitos de refuerzo mínimo transversal ni longitudinal para torsión. Bien. Y la segunda condición es si T sub U es mayor o igual que phi por T sub TH. Se debe diseñar considerando la solicitación de torsión de acuerdo con los siguientes casos. Caso 1, torsión por equilibrio, y caso 2, torsión por compatibilidad. Entonces, en esta primera alternativa que decía aquí, podemos despreciar el diseño por torsión, y en este segundo caso vamos a tener que analizar dos cosas, ¿no? Primero, si es una torsión por equilibrio o si es una torsión por compatibilidad. ¿Bien? Cuando sí diseñamos por torsión, habrá que identificar si es una torsión de equilibrio o una torsión por compatibilidad. Bien. Para la torsión, phi vale 0,75, ¿no? Y al igual que en diseño por cortante, para torsión, lo primero que debemos hacer es verificar los límites de la resistencia de los materiales, el valor de raíz cuadrada de F'C que teníamos, que debe ser menor o igual a estos valores establecidos, al igual que el cortante, ¿no? Por ejemplo, en el sistema internacional, raíz cuadrada de F'C debe ser menor o igual a 8.3 megapascales. En el sistema MKS, raíz cuadrada de F'C debe ser menor o igual a 27 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y en el sistema inglés, raíz cuadrada de F'C debe ser menor o igual a 100 libras sobre pulgada cuadrada. Bien. Ya hemos visto que generalmente cumplimos de lejos estos valores, ¿no? Estaríamos al límite con resistencias de 70 megapascales aproximadamente.
Ahora, ¿cuál es el umbral de torsión? Es decir, la torsión máxima. El umbral de torsión debe calcularse de acuerdo con la tabla 22741A para secciones transversales sólidas y 22741B para secciones transversales huecas. Entonces aquí tenemos para secciones transversales sólidas el sistema internacional, fíjense que T sub TH es 0.083 lambda raíz cuadrada de F'(c) por A sub Cp al cuadrado sobre P sub Cp. En el sistema MKS cambia este valor a 0.27 y en el sistema inglés aquí es 1, ¿no? Aparecen nuevos parámetros, A sub Cp y P sub Cp, por ejemplo. Veremos luego a qué hace referencia. Y la siguiente tabla, 22741b, es el umbral de torsión para secciones huecas, ¿no? Esta era para secciones sólidas, esta para secciones huecas, donde el T sub TH vale 0.083 por lambda por raíz cuadrada de F'(c) por A sub G, que es distinto a esto, por P sub Cp, A sub G al cuadrado, ¿no? Y para el sistema internacional, este factor es 0.083, para el sistema MKS 0.27 y para el sistema inglés vale 1. ¿Bien? Entonces tenemos aquí una diferencia del umbral por torsión para secciones sólidas, es decir, una sección llena completa, y aquí una sección hueca, es decir, que no tiene un núcleo en la sección. T sub TH es el umbral de torsión, P sub Cp es el perímetro de la sección de hormigón, A sub Cp es el área encerrada por el perímetro de la sección de hormigón, A sub G es el área de hormigón excluyendo los huecos. Ahora el caso 1, torsión por compatibilidad, o torsión por equilibrio, perdón. ¿Cuándo existe una torsión por equilibrio? Dice la resistencia a la torsión del elemento es necesaria para mantener la estructura en equilibrio. No existe posibilidad de redistribución de momentos torsores. Para estos casos colocaremos estribos y acero longitudinal por torsión para resistir T sub n igual a T sub u sobre phi. ¿Bien? Dice, en este caso de torsión por equilibrio, no existe posibilidad de redistribución de momentos torsores. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde prácticamente tenemos un pórtico, fíjense que tenemos aquí las columnas, tenemos aquí dos columnas, tenemos una viga, y esta viga prácticamente está soportando toda esta cubierta, ¿no? Prácticamente es esto así, ¿no? Es esta cubierta. Entonces, esta cubierta, ¿qué va a hacer? Con todas las cargas, el peso propio de la cubierta y con todas las cargas a las cuales está siendo diseñada, entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar un momento torsor, ¿no? Es decir, que se va a presentar un momento torsor prácticamente en esta viga. Es la que trata de torcer esta viga, ¿no? Entonces, esta viga está siendo sometida principalmente a una torsión, ¿no? A una torsión muy fuerte. Y fíjense que es la única que va a resistir estos momentos torsores. Es decir, que no existe ningún otro elemento que venga a coadyuvar a esta viga a resistir el momento torsor. Entonces, ¿quién tiene que resistir la torsión? Solamente esta viga. Entonces, por eso es que dice aquí, no existe la posibilidad de redistribución de momentos. Es decir, que esta viga debe soportar todos los momentos torsores. Bien, entonces, en este caso, fíjense que se denomina una torsión por equilibrio, ¿no? Para estos casos hay que colocar estribos y acero longitudinal para resistir la torsión, ¿bien? Pero el otro caso, fíjense el caso 2, torsión por compatibilidad, ya es distinto. En este caso, dice, los momentos torsores se producen para mantener la condición de compatibilidad de deformaciones entre elementos adyacentes y existe la posibilidad de redistribución de momentos torsores. En este caso dice, existe posibilidad de redistribución de momentos. En este caso, ACI 318 permite reducir el torque de diseño T sub u a un valor de phi por T crítico. Por ejemplo, tenemos aquí, fíjense esta imagen, tenemos nosotros aquí estas vigas, ¿no? Fíjense estas vigas que están acá, estas vigas, ¿no? Que están soportando esta losa, entonces esta losa tiene un momento flector, ese momento flector puede generar un momento torsor en estas vigas, ¿no? Y podremos diseñar también estas vigas para soportar esos momentos torsores, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos nosotros en este caso elementos transversales, fíjense, que están rigidizando prácticamente, y esto se va a comportar como un entramado, ¿no? Que va a tener mucha mayor resistencia. Entonces, ¿quién va a soportar esos momentos torsores que había acá? Se van a volver momentos flectores para esta viga de color azul. Entonces, en este caso, existen elementos que están coadyuvando a resistir la torsión de estos otros elementos de color rojo. Entonces, en este caso, nos decía aquí la norma, que existe la posibilidad de redistribución de momentos torsores, ¿no? Se están redistribuyendo. Y por lo tanto, la norma permite reducir el torque de diseño. Es decir, teníamos un momento torsor, no vamos a diseñar para ese momento torsor, sino que vamos a reducir el momento torsor. ¿Bien?
Es decir, que la norma nos permite reducir. Esa será una torsión por compatibilidad. Entonces hay que analizar esto en cada caso, ¿no? Algunos softwares no aplican esta reducción. Por ejemplo, el software no analiza si los otros elementos están coadyuvando, si existe una redistribución de momentos o no. Prácticamente, para momento torsor, diseña por torsión, ¿no? Si existe un momento torsor en un elemento, se diseña por torsión y ya está. Entonces, es algo que podríamos tal vez optimizar en la aplicación de los softwares, ¿no? Una reducción del momento torsor. Ahora, luego de identificar esto, también tenemos en la norma para la torsión, al igual que teníamos para cortante, por ejemplo, la verificación de las dimensiones de la sección. Las dimensiones de la sección transversal deben ser tales que se cumplan para secciones sólidas, ¿no? Hay que cumplir con todo esto. Fíjense que todo esto que está a la izquierda debe ser menor o igual a todo esto que está a la derecha, ¿no? Aquí fíjense que ya entra el cortante último, entra el cortante resistente del hormigón, entra la torsión última, ¿no? Y todos los demás parámetros relacionados de la sección transversal y de los materiales. Entonces, una ecuación un poco más larga, más compleja que en corte, pero fíjense que simplemente reemplazar los valores y verificar que se cumpla esto. Si este valor de la izquierda es mayor que el de la derecha, entonces no cumple. Por lo tanto, las dimensiones de la sección transversal no son las adecuadas, no son las correctas. ¿Qué decíamos en cortante? Si no se cumplía esa condición, habría que redimensionar, y si vamos a redimensionar, entonces debemos nosotros volver a diseñar la flexión, ¿no? Volver a diseñar la flexión, calcular todo el acero con todas las verificaciones que hemos visto anteriormente, pasar al diseño por cortante, verificar que cumpla esa condición, ¿no? Ahora hay que hacer lo mismo para torsión. Si esta condición no cumple, entonces debemos redimensionar la sección, volver a realizar el diseño por flexión hasta que cumpla, volver a diseñar el diseño por cortante hasta que cumpla y volver a este punto hasta que cumpla esta condición, ¿no? Si cumple esta condición, entonces vamos para adelante. Entonces es un proceso bastante tedioso, ¿se dan cuenta? Ahora, si nosotros vamos cumpliendo con todo lo que nos va indicando las normativas, con todo lo que estamos viendo, cuando lleguemos a este punto no vamos a tener mayor inconveniente, ¿no? Vamos a poder rediseñar sin mayor problema, ¿bien? Vamos a poder cumplir esto sin mayor problema. Entonces tenemos aquí las ecuaciones tanto para el sistema internacional, para el sistema MKS, ¿no? Fíjense que cambia, modifica estos parámetros porque es una ecuación no homogénea, ¿bien? Si no se cumplen las ecuaciones anteriores, se debe aumentar las dimensiones de la sección. Para secciones huecas, también otra condición, ¿no? Tenemos aquí una condición, ya no tenemos raíz cuadrada, pero similar, ecuaciones no homogéneas, cambian estos parámetros, ¿no? Y con todos los demás valores. Luego de verificar las dimensiones de la sección, dice, al verificar las dimensiones de la sección, garantizamos que los esfuerzos torsionales y cortantes que se producen simultáneamente no superen el esfuerzo máximo resistente de la sección. Bien. Aquí nos dice, nota en el modelado y lectura de resultados, el software de diseño estructural, se cometen errores comunes, por ejemplo, el nervio de la losa cuando se tiene macizado en los apoyos, ¿no? Bueno, el macizado en los apoyos es cuando nosotros incrementamos principalmente el alma de las secciones, ¿no? Es decir, secciones que van cambiando, que no son constantes, sino que son variables a lo largo de su longitud. Bien, entonces en este caso, fíjense, ¿dónde actúa la torsión? Esfuerzos torsionales en una sección hueca, actúan en el perímetro. Y una sección llena, en este caso, también actúa en el perímetro para la torsión. Entonces decíamos, no nos interesa si esto es lleno o si esto prácticamente es hueco, ¿no? Porque los esfuerzos torsionales van a actuar en el perímetro, ¿no? En cambio, para cortante, ahí sí interesa, ¿no? Porque el cortante prácticamente soporta el alma de la sección. El alma de la sección para el cortante apenas será esto y esto, ¿no? Sin embargo, aquí en la sección llena el alma es todo esto, ¿no? Entonces, su resistencia cortante será mucho mayor. Entonces, es distinto el comportamiento cortante, el comportamiento de la torsión, ¿no? T sub U nos dice, excede la torsión crítica, el diseño de la sección debe basarse en T sub U menor o igual a phi por T sub N, no, T sub N debe ser mayor de A y B, T sub N se calcula con esta ecuación, 2 por A sub 0, por A sub T, por F y T sobre S, por cotangente de tita, también tenemos aquí esto para el acero transversal y este para el acero longitudinal, ¿no? 2 por A sub 0, A sub L por FY, sobre P sub H por tangente de tita. Ahora, si hablamos de los estribos requeridos por torsión, T sub N debe calcularse con, fíjense que T sub N es lo mismo que T sub U sobre phi, 2 por A sub 0 por A sub T por FY T sobre S por cotangente de tita. Y de la ecuación anterior, si nosotros despejamos A sub T sobre S, es decir, esto que está aquí, y todo lo demás lo llevamos al otro miembro, lo que está multiplicando a dividir, lo que está, ¿no? Eso a dividir, vamos a obtener esta ecuación de acá. ¿Desde qué nos dice esta ecuación? Que A sub T sobre un espaciamiento
debe ser igual a todo esto de acá, ¿no? A sub 0, en este caso, es 0,85 de A sub OH. A sub OH es el área encerrada por el eje del refuerzo transversal cerrado más externo dispuesto a resistir la torsión. Tita es el ángulo de la grieta que se forma por torsión, fíjense que varía el ángulo de 30 grados a 60 grados. Y 45 será para miembros no preesforzados, es decir, de hormigón armado, 37.5 para miembros preesforzados, ¿no? El ángulo tita comúnmente. A sub T es el área de una rama de un estribo cerrado que resiste la torsión con un espaciamiento S. El área encerrada por el eje de refuerzo transversal cerrado más externo dispuesto a resistir la torsión, A sub OH, fíjense cuál es. Aquí tenemos distintos casos. Por ejemplo, tenemos este estribo, ¿no? Aquí un estribo cerrado. ¿Cuál es el área, ¿no? encerrada, esta área A sub OH? En este caso, es del eje de este estribo, ¿no? hacia adentro. Es decir, toda esta área, ¿no? es el A sub OH. ¿Y desde dónde? Desde el eje del estribo, desde el eje de la barra del acero transversal, ¿no? Entonces necesitamos conocer nosotros el recubrimiento, o necesitamos conocer esta dimensión hasta el eje de la barra. Bien. Bien. ¿Qué pasa si tenemos un hueco? Fíjense si la sección es hueca. Lo mismo, ¿no? No interesa el hueco, fíjense que aquí la sección llena, aquí la sección es hueca. Entonces, ¿cuál es el A sub OH? Prácticamente es todo esto de acá. Del eje de esta barra de los estribos, ¿no? hacia adentro. Todo eso es el A sub OH. ¿Qué pasa en una sección que tiene forma de I? Y solamente tenemos estribo en el alma de la sección, como podemos ver en esta imagen. Entonces, ¿cuál es el A sub OH? Toda esta área encerrada por el estribo, ¿no? Es decir, son las áreas confinadas por el estribo. ¿Qué pasa si tenemos la misma sección I, pero ahora con estribos no solamente en el alma, sino también en las alas, tanto superior e inferior? ¿Cuál es el A sub OH? Todo lo que encierra los estribos, ¿no? Todo esto en las alas y en el alma también de la sección. ¿Qué pasa en una sección circular? Es todo lo que encierra el estribo, ¿no? Del eje del estribo hacia adentro, es toda esa área. Y si es la sección circular con un hueco, entonces lo mismo que en este caso. No interesa el hueco, prácticamente el A sub OH es todo esto que está acá. Entonces aquí tenemos distintos casos para poder calcular el A sub OH, que es el área sombra 2. Para el inciso B, para el acero longitudinal requerido por torsión, dice el área adicional del refuerzo longitudinal necesario para resistir la torsión A sub L, se calcula con la siguiente ecuación. A sub L es T sub U sobre Phi por P sub H sobre 2 por A sub O por Fy por tangente de tita. P sub H es el perímetro de la línea central del refuerzo transversal para torsión, localizado más cerca del exterior de la sección. El refuerzo necesario para torsión debe ser agregado adicionalmente al necesario para cortante. Es decir, si para torsión, por ejemplo, nos dan estribos de Phi de 10 cada 15 centímetros, y nosotros ya hemos colocado para cortante los estribos de Phi de 10 cada 15 centímetros, ¿no? Lo mismo, digamos. No es que estos estribos de torsión reemplazan a los de corte, ¿no? Sino que son adicionales. Si ya hemos colocado para cortante, bueno, esos serán para resistir el cortante. Adicionalmente colocaremos, si es necesario, para resistir la torsión, ¿bien? El refuerzo entonces nos dice es adicional, ¿bien? Es necesario para resistir el cortante, el momento y fuerza axial que actúa en combinación con la torsión. Debe cumplirse con el requisito más restrictivo para el espaciamiento y la colocación. Lo mismo que hemos dicho para los estribos, también será para el acero longitudinal, ¿no? Si ya tenemos acero longitudinal para soportar, por ejemplo, en este caso, las tracciones por fricción, ya sea acero por atracción o acero compresión, entonces adicionalmente deberemos colocar, si es necesario, por torsión, ¿bien? Y C, refuerzo mínimo por torsión, nos dice debe proporcionarse un área mínima para el refuerzo por torsión en toda la zona donde T sub U supere el valor del umbral de torsión dado. En este caso el acero longitudinal mínimo, pensé que debe ser menor o igual a estas dos ecuaciones, 0,42 raíz cuadrada de F' C sobre Fy por A sub Cp menos A sub T sobre S por P sub H por Fyt sobre Fy. Y la otra 0,42 raíz cuadrada de F' C por A sub Cp sobre Fy menos 0,175 por B sub W sobre Fyt por P sub H por Fyt sobre Fy. Entonces, la menor de estas dos, y esto para el sistema internacional. Para el sistema MKS, como varía estos coeficientes, en vez de 0,42 es 1,33, aquí en vez de 0,175 es 1,75,
Y aquí para el sistema inglés es 5 y es 25, ¿no? Esas son las variaciones por las unidades. Para los estribos, ¿no? Fíjense que A sub B más 2 por A sub T sobre S, es decir, este es tanto los estribos de cortante como los estribos de torsión, debe ser mayor o igual a 0.062 raíz cuadrada de F' C por W sobre G y T, y debe ser mayor o igual a 0.35 W sobre G y T. Es decir, estas dos condiciones debe cumplir la sumatoria de los estribos por corte más los estribos por torsión. En el sistema MKS varían, fíjense, estos valores, en vez de 0.062 es 0.2, y en vez de 0.35 es 3.5. Y en el sistema inglés es 0.75 y 50, ¿no? Dado que el área de refuerzo por corte A sub B se define en términos de dos ramas externas de un estribo, mientras que el refuerzo por torsión A sub T se define en términos de una sola rama, la suma del refuerzo transversal se realiza como se indica. Fíjense aquí, lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Esto hemos dicho es la suma del acero transversal por corte más el acero transversal por torsión. Pero fíjense por qué aquí es 1 y por qué aquí es 2, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice acá? Cuando nosotros diseñamos por cortante, vamos a hacer nuevamente, cuando nosotros diseñamos por cortante, por ejemplo, esta es la viga y este era el estribo por corte, ¿no? Colocamos un estribo, fíjense que el estribo generalmente tiene dos ramas, esta y esta, ¿no? Entonces son aquí dos ramas, ¿no? Que corresponden al estribo del cortante. Y prácticamente, ¿cuál es el área del cortante? Nosotros decíamos que el área de los estribos era A sub B, ¿sí recuerdan? A sub B era igual al área de una de las barras por la cantidad de barras, ¿no? Por la cantidad de ramas. Entonces, ese es el... Entonces, A sub B prácticamente considera las dos ramas, las dos barras que están acá en el estribo, ¿sí? Sin embargo, A sub T es distinto. Fíjense que el A sub T, ahora voy a dibujar nuevamente la sección aquí. Ahí está. Y nuevamente, ahora este es el estribo por torsión. El estribo por torsión, entonces este será el A sub T, el estribo por torsión, y este también será A sub T, ¿no? Es decir, que el A sub T, que es el estribo o el área de torsión, ya no, en este caso, no contempla las dos barras, las dos ramas, sino solamente una, ¿no? Entonces, si aquí tenemos en este estribo cerrado por torsión, tenemos una barra y tenemos aquí otra barra, entonces serán en total dos barras o dos ramas, entonces habrá que multiplicar por dos, ¿no? 2 por A sub T. Esta es la diferencia entonces de la corte con la torsión. Bien, y como nosotros colocamos esto en función a un espaciamiento dado, entonces A sub B entre el espaciamiento y dos veces A sub T entre el espaciamiento, y ahora si sumamos el acero transversal de corte más el acero transversal de torsión, finalmente tenemos esto, ¿no? Es acá, esto más esto, entonces tendremos esto de aquí. Desde ahí es que surge que el A sub B más dos veces A sub T sobre S, ¿no? Entonces siempre hay confusión de qué significa este 2, porque aparece el 2, y es justamente lo que acabamos de explicar. Entonces, aquí nos dice que el A sub B ya contempla las dos ramas de un estribo cerrado, sin embargo, el A sub T contempla solamente una rama de un estribo cerrado, por eso es que debemos multiplicar por 2. AB es el área de estribo por corte, ahí está. Luego, ¿qué más podemos mencionar de la torsión? Dice el espaciamiento de refuerzo para torsión. En la norma, en el artículo 97633, dice que el espaciamiento para refuerzo transversal por torsión no debe exceder el menor valor de P sub H sobre 8 y 30 centímetros. También el artículo 9752 nos dice que las barras longitudinales para torsión deben tener un diámetro de al menos 0.042 veces el espaciamiento de refuerzo transversal, pero no menos de 10 milímetros. En el artículo 97632 dice que el refuerzo requerido por torsión deberá extenderse una distancia Bt más D a partir de donde el torque actuante sea menor que T sub H. P sub TH, donde B sub T es el ancho de la parte de la sección transversal que contiene los estribos cerrados que resisten la torsión. Luego, en 97634 dice las secciones huecas, la distancia desde el eje de refuerzo transversal para torsión hasta la cara interior de la pared de la sección debe ser al menos 0,5 A sub OH sobre P sub H. Bien, entonces aquí una presentación general de lo que nos indica la norma acerca de la torsión. Vamos a ver rápidamente un ejemplo del diseño de torsión, ¿no? Aplicando todo lo que hemos visto hasta el momento. Bien.
Bien. Bien, ¿qué nos dice este ejemplo? Dada la siguiente geometría, determine el acero requerido por torsión. Como datos tenemos la base, 30 centímetros, la altura 50, el recubrimiento de diseño R, 5 centímetros, la distancia vertical del centro del estribo al hormigón. Fíjense, aquí nos dan ya estas distancias porque las vamos a necesitar. Distancia vertical del centroide del estribo, es decir, del eje del estribo a la fibra del hormigón, ¿no? 4 centímetros. Y la distancia horizontal del centroide del estribo también hacia esta distancia, ¿no? 4 centímetros también, ¿no? Es decir, nos están dando ya las distancias del eje del estribo, ¿no? Porque necesitamos para calcular esas áreas. Es un hormigón de peso normal. La resistencia de compresión del hormigón, F'(C) es 25 megapascales. La tensión de fluencia del acero, FY, 420 megapascales. La tensión de fluencia del acero transversal, FYT, también 420 megapascales. Momento torsor último de diseño, T sub U, 20 kilonewton metro. Cortante último de diseño, B sub U, 150 kilonewtons. La resistencia cortante del hormigón, B sub C, 110. Fíjense, ¿de dónde sale este 110? De un diseño por corte, ¿no? Que ha realizado ya el diseño por cortante, y de ahí sabemos que B sub C es 110 kilómetros. El factor de reducción de resistencia por torsión, phi 0,75. Bien, con todos estos datos, entonces lo primero que hay que hacer es verificar los límites de resistencia del hormigón, que la raíz cuadrada de F'(C), raíz cuadrada de 25, que es 5 megapascales, sea menor o igual a los 8.3 megapascales. En este caso, cumple, ¿no? El área encerrada por el perímetro de la sección de hormigón, A sub CP, es W por H, es decir, 30 por 50 nos da 1500 centímetros cuadrados. El perímetro de la sección de hormigón, P sub CP, no es más que 2 veces H más 2 veces BW. Entonces, 2 por 50 más 2 por 30 nos da 160 centímetros. El momento de fisuración por torsión, el T crítico es 0,33 por lambda por raíz cuadrada de F'(C) por A sub CP al cuadrado sobre P sub CP. Como ya hemos calculado A sub CP y P sub CP, entonces reemplazamos los valores, ¿no? Aquí lambda vale 1, hormigón peso normal, esto vale 5, A sub CP 1500 al cuadrado y P sub CP 160. Por 1 sobre 100 para convertir las unidades. Y haciendo las operaciones, el T crítico nos da 23,2 kilonewton metro. La torsión por fisuración reducida, ¿no? Si nosotros reducimos el T crítico por phi, 0,75 por 22 o 23.2 nos da 17,4 kilonewton metro. Ahora, el tipo de torsión y corrección. Bueno, el enunciado no nos indica, vamos a asumir que es una torsión por compatibilidad, ¿no? Para justamente poder reducir la torsión. Si sería una torsión por equilibrio, no podemos reducir, ¿no? En este caso sí vamos a reducir. Entonces, el T sub U vale phi por T crítico, que es 0,75 por 23,2. Esto nos da 17,4 kilonewton metro. Entonces, este será la torsión reducida. El factor de reducción de constante torsional, phi por T crítico sobre T sub U, simplemente relacionando ambas nos da 0,87, es decir que podemos ver que se ha reducido un 13%. Ahora, verificación de la necesidad del diseño por torsión. El umbral de torsión para secciones transversales sólidas, T sub TH, se calcula con esta ecuación. 0.083 por lambda por raíz cuadrada de F'(C) por A sub CP al cuadrado sobre P sub CP. Reemplazamos todos los valores. Lambda vale 1, esto vale 5, A sub CP 1500 al cuadrado y P sub CP 160 por 1 sobre 100 nos da 5,84 kilonewton metro. Verificación de la necesidad de diseño por torsión. Phi por T subcrítico o T sub TH, 0,75 por 5,84 nos da 4,38. Y podemos ver que el T sub U, que eran los 17,4, ¿no? Es mayor que los 4,38 kilómetros metro. Por lo tanto, sí es necesario diseñar por torsión. Ahora verificamos las dimensiones de la sección. El perímetro de la sección confinada por el estribo, es decir, aquí del eje del estribo hacia adentro, el P sub PH, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces la base, fíjense, todo esto es BW, ¿no? Menos 2 veces el C horizontal. Esto es BW y esto de acá es el C horizontal, ¿no? Y esto también es el C horizontal. Entonces, B sub A o B sub W menos 2 veces el C horizontal
tenemos prácticamente la distancia de aquí a aquí, ¿no? De eje a eje de las ramas del estribo. Y eso por 2, entonces tendremos aquí abajo y aquí arriba, ¿no? Y lo mismo habrá que hacer para los verticales para tener completamente el estribo, ¿no? Entonces, en este caso, para los verticales, la altura total menos 2 veces estas distancias, tendremos esto de acá por 2, tendremos esto de acá, entonces sumando estas otras dos que ya hemos calculado, tenemos el perímetro de la sección confinada por el estribo. Entonces reemplazamos los valores aquí, BW vale 30, C horizontal vale 4, H vale 50 y el C vertical también 4. Haciendo todas las operaciones, vemos que el P sub H vale 128 centímetros. Área encerrada por el eje refuerzo transversal cerrado más extremo dispuesto a resistir la torsión. El A sub H no es más que esta dimensión por esta dimensión, ¿no? Es decir, esto por esto, ¿no? Base por altura de la parte confinada por el estribo. Reemplazaron todos los valores, BW es 30, C horizontal 40, H 50, el C vertical 4, haciendo todas las operaciones, el A sub H nos da 924 centímetros al cuadrado. Para la sección sólida, ¿no? Para las verificaciones de las dimensiones, teníamos esto, todo esto de aquí debe ser menor o igual a todo esto de acá. Tenemos todos los parámetros ya, vamos a reemplazar. Por ejemplo, B sub U era 150 por 100 para convertir las unidades, BW es 30, D 45, todo esto al cuadrado, T sub U, la torsión 17,4, P sub H 128, esto para convertir las unidades, aquí abajo A sub H 924 al cuadrado. Todo esto también elevado al cuadrado y debe ser raíz cuadrada y menor o igual a todo esto, B sub C, fíjense, el phi era 0,75, B sub C 110, teníamos de dato, por BW por D, que es 30 por 45, aquí 10 para convertir las unidades, 0,66, raíz cuadrada de F'. Entonces, haciendo todos los cálculos, esto nos va a dar 1,89 menor o igual a 3,09 megapascales, ¿no? Entonces, en este caso, ok, y podemos ver que cumple y no cumplimos ni siquiera límites, sino que tenemos cierta holgura, ¿no? Bien. Bien. No es necesario redimensionar la combinación de T sub U y B sub U, no supera el esfuerzo máximo permitido. Luego la torsión nominal, T sub N, ¿no? No es más que T sub U sobre phi, esto por temas de que aquí necesitamos una torsión nominal. 17,4 entre 0,75 era los 23,2 kilómetros metro. El ángulo de la grieta que se forma por torsión para miembros no preesforzados, θ, es 45 grados para un miembro armado, ¿no? Y el A sub 0 va a ser 0,85 del A sub OH, 0,85 de los 924 son 785,4 centímetros cuadrados. El área de acero longitudinal adicional requerido por torsión debe ubicarse en el perímetro de la sección. Entonces A sub L va a ser la torsión nominal sobre 2 por A sub O, por FYT, por cotangente de θ, por P sub H. Vamos a reemplazar todos los valores. Esto es 23,2, A sub O es 785, FYT 420, cotangente de θ es 45 y P sub H 125. Lo demás para convertir las unidades. Si en las operaciones nos da que el A sub L, la área de acero longitudinal por torsión es 4,5 centímetros al cuadrado. Luego, ahora, el área de acero transversal adicional por torsión, A sub T sobre S, dice área de acero transversal adicional requerido por torsión, se refiere a una rama de un estribo cerrado. Entonces, el A sub T sobre S se calcula con esta ecuación, Tn sobre 2 por A sub 0 por FYT por cotangente de θ, reemplazamos los valores, 23,2, 785,4, FYT 420 y cotangente de θ, que son 45 grados. Los demás para convertir las unidades, y esto nos va a dar 0,035 centímetros al cuadrado sobre centímetro. El A sub L mínimo hay que calcular con ambas ecuaciones. La primera, teniendo también todos los parámetros, FYT, A sub CP, AT sobre S, ¿no? 0,035, P sub H, FYT 420 y FY 420. Haciendo los cálculos, esto nos da 3 centímetros al cuadrado. La segunda ecuación era 0,42, raíz cuadrada de F' C sobre FY por A sub CP. Es prácticamente similar, menos, en este caso, 0,175 BW sobre FYT por P sub H sobre FYT sobre FY.
Reemplazamos los valores 0,175, 30, 420, aquí 128 y 420, esto se anula, nos da 5.9. Aquí nos daba 3 centímetros cuadrados y en la segunda condición 5.9 centímetros cuadrados. Elegimos el menor y nos da, por lo tanto, que el área mínima longitudinal es 3 centímetros al cuadrado. El área de acero transversal mínimo por corte y torsión en el perímetro de la viga va a ser, la primera ecuación era esto, que la sumatoria del acero por corte y por torsión debería ser mayor o igual a 0.062 por raíz cuadrada F' por W sobre FYT, reemplazando los valores, tenemos aquí este valor, tenemos 30, FYT 420, y esto nos da 0.022 centímetros cuadrados sobre centímetro, y la segunda condición era esta, mayor o igual a 0.35 BW sobre FYT. Entonces, reemplazando 0.35, 30 sobre 420 nos da 0.025 centímetros cuadrados sobre centímetro. Elegimos el mayor en este caso, ¿no? Porque tiene que ser mayor o igual. Y fíjense que la sumatoria de acero por corte más acero por torsión debe ser 0.025 centímetros al cuadrado sobre centímetro, ¿no? Debe ser mayor o igual a esto. Bien. Ahora la distribución del acero por torsión, el acero transversal calculado del diseño a corte y por torsión. Fíjense, todo esto que vemos aquí surge de un diseño previo a cortante, ¿no? Fíjense que cortante, aquí nos dice por corte, se ha identificado, en primer lugar, zona confinada, que es cerca a los apoyos, y zona no confinada es la parte central del elemento. Número de ramas, tenemos 2. El diámetro de la barra, se ha seleccionado un diámetro de 9.5 milímetros. El A sub B, 1,42. ¿De dónde sale esto? No es más que el área de una barra por 2, ¿no? Es 1,42. La separación, fíjense que en la zona confinada se ha definido 10 centímetros y en la zona no confinada cada 16 centímetros. ¿No? Luego, ahora, el AB sobre la separación, entre nos va a dar 0.142 y aquí 0.089. Y el AT sobre S, desde hasta aquí entonces, todo esto es el diseño por cortante, un diseño por cortante previo, ¿no? Realizado en un elemento. Y ahora, el AT sobre S, fíjense que estamos ahora, el acero por torsión sobre S, es 0.035, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros necesitamos colocar AB más 2 veces AT sobre S, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto por 2 más esto, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces, haciendo eso, tenemos aquí esto por 2 más esto, nos va a dar 0.212 para zona confinada y 0.159 para zona no confinada. ¿Y cuál era lo mínimo? Lo mínimo nos decía 0.025. Entonces, nosotros tenemos mucho más que el mínimo. Entonces, ¿cuál es el necesario? ¿Qué es lo que vamos a colocar? Esto de aquí, ¿no? El que predomina. Esto de aquí, entonces lo colocaremos. Y fíjense, si tenemos una nueva cantidad de acero, ¿no? En centímetros cuadrados, una nueva área, entonces lo que vamos a hacer es definir un nuevo espaciamiento. Ya estaban definidos los espaciamientos. Se iba a colocar el acero por corte en la zona confinada cada 10 centímetros y en la zona no confinada cada 16. Pero como estamos incluyendo mayor cantidad de acero por torsión, entonces habrá que colocar mayor cantidad de estribos y simplemente calcular un nuevo espaciamiento, ¿no? Fíjense que es bastante común en la práctica que el diámetro que hemos usado para estribos de corte también debemos usarlo para la torsión. Es decir, no podemos tener un diámetro, por ejemplo, phi de 10 cada 15 centímetros de acero por corte, y luego para la torsión elegir un phi de 8, por ejemplo, un phi de 8 o un phi de 12 y que vaya intercalado al de cortante. Entonces, puede haber ahí confusión, podemos colocar donde no corresponde y demás, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Elegir prácticamente el mismo diámetro, mantener el mismo diámetro, simplemente redistribuir un nuevo espaciamiento, una nueva distribución de los estribos y ya está. Entonces, estos incluirán tanto el acero por corte como el acero por torsión. Y haciendo eso, calculando el nuevo espaciamiento, fíjense que ahora es cada 6,68 y aquí cada 8,92. El máximo, el espaciamiento máximo, también debemos calcularlo con las ecuaciones que corresponden. En este caso nos daba 11,25 y 22,5. Y bueno, el redondeado o el colocado es cada 7 centímetros y cada 9. Entonces, fíjense, ¿qué estamos colocando nosotros? En la zona confinada, estribos cada 7 centímetros. Ya no cada 10, sino esto era por corte. Ahora, por corte más torsión será cada 7, ¿no? Y ahí ya se está incluyendo ambas. Y aquí debemos colocar cada 16 centímetros por corte, pero por corte más torsión es cada 9 centímetros. ¿Bien?
Ahora, ¿cómo se calculan esos nuevos espaciamientos? Por ejemplo, la nueva separación de estribos tomando en cuenta el corte y torsión, no es más que dividir los 1.42 sobre los 0.212, ¿no? Por ejemplo, vamos a salir aquí. No es más que dividir, decíamos, los 1.42 que tenemos del A sub B entre lo que debemos colocar ahora, 0.212, ¿no? Y de ahí nos va a dar el nuevo espaciamiento. Y lo mismo para la zona no confinada, los 1.42 entre el 0.15.9. Entonces eso estamos haciendo acá, 1.42 entre 0.212, tenemos el nuevo espaciamiento, 1.42 entre 0.15.9, tenemos el nuevo espaciamiento. Ahora, la separación máxima, es decir, la separación máxima en la zona confinada, ¿qué nos decía? 0.25 de D, entonces D vale 45 centímetros, 11.25 centímetros, y para la zona no confinada, 0.50 D, 0.50 por 45, 22.5 centímetros. El acero transversal real, entonces, en la zona confinada usaremos dos ramas de 9.5 cada 7 centímetros, y en la zona no confinada, dos ramas de 9.5 cada 9 centímetros, ¿no? Y ahí está, hemos redistribuido entonces el refuerzo transversal que ya contempla el corte con la torsión. Ahora el acero longitudinal por torsión. Dice el acero longitudinal necesario era 4.5 centímetros cuadrados. Si distribuimos, vamos a elegir un diámetro de 12.7 milímetros, ¿no? El área de una barra de 12.7 es 1.27 centímetros. Entonces dividimos los 4.50 entre el área de una barra, nos da 3.54 barras. Adoptamos al mayor. Tenemos que colocar como mínimo 3.54, entonces no podemos redondear a 3, porque estaríamos colocando menos de lo que se necesita. Entonces, ¿cuánto vamos a redondear? Al mayor, es decir, 4 barras de 12.7. Y 4 barras por el área de una barra, entonces nos va a dar 5.07. Esto es lo que vamos a colocar, en realidad, 4 barras, que representan 5.07 centímetros cuadrados, y no así los 4.50, ¿no? Es decir, que estamos colocando más de lo que se necesita. Estas barras deben ser ubicadas en la zona perimetral de la viga. Usualmente se colocan en las caras laterales de la viga y se conoce como acero de paramento, ¿no? Fíjense, aquí decíamos, el acero longitudinal, tanto los estribos, ¿no?, que van a reforzar el perímetro, y el acero longitudinal se debe colocar en el perímetro de la sección. Ahora, como generalmente por el diseño a flexión ya tenemos acero en la zona traccionada, también tenemos acero generalmente en la zona comprimida, o incluso acero en la parte superior debido a momentos negativos, ¿no?, cerca de los apoyos, en fin. Como ya tenemos acero generalmente en estas partes, lo convencional es colocar en los laterales, ¿no?, en los laterales del elemento. Ahora, fíjense que se debe colocar de manera equidistante, de manera equilibrada. Si nosotros encontramos, por ejemplo, en los cálculos 5 barras, entonces, ¿dónde vamos a colocar esas 5 barras, no? ¿Colocaremos 3 en un lado y solamente 2 en el otro? ¿O 2 en un lado y 3 en el otro? ¿No? Entonces, fíjense que generalmente todo debemos nosotros dotar de manera simétrica. Entonces, si en algún caso nos redondeamos a 5 barras, entonces convendría redondear a 6 barras directamente, ¿no? Y colocar 3 en un lado y 3 en el otro, de manera simétrica, ¿bien? Ahora, si el redondeo es muy exagerado, ¿no?, casi dos unidades por encima, entonces conviene tal vez seleccionar otro diámetro, ¿no?, que no tenga tanto redondeo y ya está. Entonces, esto es lo que se hace por el diseño de torsión. Generalmente se colocan en los laterales. ¿Y cuál es el diagrama final? 4 barras de 12.7 aquí, más los estribos con los nuevos espaciamientos, ¿no? Bien, ahí está entonces este ejemplo. Este mismo ejemplo está plasmado aquí en esta hoja MATCAD. Fíjense, tenemos los datos, como ya siempre hemos visto, lo que está en color es dato, y lo que no está con color es prácticamente lo que se hace los cálculos automáticamente. Tenemos ahí todos los datos que habíamos visto anteriormente, y aquí los parámetros previos, el límite de la resistencia de los materiales, el área sub CP, P sub CP, lambda vale 1, cuánto es el T crítico, la torsión reducida, phi por T crítico, ¿no? Tenemos el factor de reducción, los 0.87, es decir, se está reduciendo un 13%. Tenemos la necesidad la verificación de la necesidad de diseño por torsión, ¿no?, de T sub TH, 5.5, y el phi por T sub TH 4.38, y comparación, ¿no?, con el T último, en este caso, T último reducido, comparado con los 17, entonces esto es menor, por lo tanto, sí es necesario diseñar por torsión. Luego el P sub H, que es el perímetro de la sección confinada, y el A sub OH, que es el área de la sección confinada. Ahí está, las verificaciones de las dimensiones de la sección transversal, veamos que cumple. Luego la torsión nominal, el A sub O y el A sub OH, el tita 0.45, y finalmente calculamos el A sub L, 4.5, y el A sub T sobre S, que era los 0.035. Luego el A sub L mínimo de estos dos, el mínimo es 3 centímetros cuadrados, y el acero transversal
mínimo también, ¿no? En este caso 0.025. Podemos ver aquí lo que decíamos que viene de un diseño por torsión, por corte, perdón, previo, ¿no? Todo esto es un diseño por corte. Y aquí los nuevos espaciamientos, ¿no? Que estamos calculando acá, ¿no? Los nuevos espaciamientos, las separaciones máximas, zona confinada, confinada, y el acero transversal adoptado, ¿no? Finalmente, para el acero longitudinal, adoptamos el diámetro, entonces colocaremos 4 barras, una cantidad mayor que la que teníamos, ¿no? De 4.5, estamos colocando 5.07, y finalmente el diagrama, ¿no? Ahí está. Es el ejemplo entonces del diseño a torsión. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, lo hemos visto de una manera muy rápida, pero fíjense que es prácticamente los aspectos más importantes y las ecuaciones que se van plasmando en la normativa y un ejemplo sumamente práctico, ¿no? Además de su hoja ya desarrollada. Ahora entraremos a ver otros aspectos, por ejemplo, como el de columnas, ¿no? El tiempo que nos queda. Vamos a ver algunos aspectos, luego les voy a compartir igual mayor información de otros aspectos importantes que pueden ustedes ya revisarlo posteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el tema de columnas, tenemos definición, ¿no? Las columnas, dice, son elementos estructurales principalmente sometidos a cargas axiales de compresión, casi siempre verticales, transmiten las cargas a las fundaciones. Esto quiere decir que el hormigón puede resistir la mayor parte de esta carga. Sin embargo, siempre se debe considerar un área de acero longitudinal, principalmente por dos razones, ¿no? Son muy pocos los elementos que están sometidos a carga axial de compresión pura. Esto quiere decir que en este elemento están presentes los esfuerzos de flexión, los cuales serán resistidos por el acero y refuerzo longitudinal. Y parte del acero longitudinal puede resistir una porción de la carga axial que actúa sobre la columna, por lo que se puede obtener secciones transversales de menores dimensiones que si consideramos una sección solo de hormigón. Clasificación de las columnas. Podemos clasificarlas de las siguientes maneras. Primero, según su forma y disposición del acero, en columnas cuadradas o rectangulares, columnas circulares, columnas cuadradas y circulares, columnas compuestas, ¿no? Luego, según la posición de la carga en la sección transversal, con carga axial pura, con carga axial y momento uniaxial, con carga axial y momento biaxial, y según sus dimensiones, pedestales o bloques cortos a compresión, columnas cortas, columnas largas o esbeltas, ¿no? Entonces tenemos aquí una clasificación bastante amplia en función de su forma, su disposición del acero, en la posición de la carga, de las dimensiones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, primero, clasificación de columnas según su forma y disposición, en columnas cuadradas o rectangulares, ¿no? Es lo más común también que podemos ver en edificaciones, y también columnas circulares, ¿no? Así que pueden tener estribos cerrados, como acá, también acá estribos cerrados, o estribos continuos en forma de espiral, ¿no? Que tiene un mayor confinamiento y un mejor comportamiento de esta manera. También columnas cuadradas o rectangulares, por ejemplo, ya veíamos que estribo tie en la nomenclatura en inglés, ¿no? Es la barra o alambre continuo doblado en forma de círculo, rectángulo u otra forma poligonal que abraza el refuerzo longitudinal. El término tie se utiliza para el refuerzo transversal en miembros a compresión. Ahí está. Y para columnas circulares tenemos el refuerzo en espiral o spiral reinforcement, refuerzo continuo enrollado en forma de hélice, cilíndrica o espiral. También suele colocarse estribo tie, ¿no? Versión en español. Entonces ahí está, fíjense, en columnas circulares, ¿no? Como decíamos, es mucho más eficiente colocar en forma de espiral que estribos cerrados. Columnas cuadradas y circulares, fíjense aquí tenemos ciertas combinaciones, aquí una columna circular en forma de espiral, columna cuadrada en forma de estribos cerrados. Fíjense aquí tenemos una columna cuadrada, pero por dentro el acero está distribuida en forma circular y en forma de espirales, el refuerzo transversal, ¿no? Una combinación que también podría hacerse, aunque tenemos aquí parte de recubrimiento, ¿no? Sobredimensionado en unos extremos, ¿no? Entonces, para las columnas, en este caso compuestas, que también suelen colocarse, fíjense, compuestas en elementos de hormigón y acero, ¿no? De perfiles metálicos de acero, no del acero convencional, del acero corrugado, sino de perfiles. Fíjense que hay elementos, aquí tenemos columnas compuestas, un perfil I, y por dentro y por fuera revestido de hormigón, y en una forma rectangular o cuadrada. Aquí el hormigón que sigue la forma del perfil I, aquí con mallas, ¿no? Etcétera. Fíjense, aquí tenemos, esta es una columna real, ¿no? Tenemos un perfil I que está por dentro, tenemos el refuerzo longitudinal también y transversal de los estribos de la columna,
y luego será esto encofrado y será hormigonado, y el perfil queda embebido dentro de la columna. Y fíjense cómo de aquí, de este perfil, también ya salen las uniones para las conexiones de, por ejemplo, de las vigas, ¿no? O de los otros elementos. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Cómo se está armando, tenemos los perfiles, tenemos también el refuerzo transversal, longitudinal de la columna, y bueno, ya va a ser esto encofrado y va a ser completamente hormigonado. Fíjense, solo un perfil, como veíamos acá, o podríamos tener incluso dos perfiles, ¿no? Uno en un sentido y otro en el otro sentido. Y también, por ejemplo, acá tenemos un perfil metálico, esto es al revés, un perfil metálico por fuera y hormigón por dentro, ¿no? Estos son perfiles tubulares rellenos de hormigón y además acero longitudinal, como podemos ver acá, ¿no? Columnas compuestas. Tenemos, por ejemplo, lo mismo aquí. Tenemos estos tubos, ¿no? Que pueden rellenarse de hormigón y por fuera, pienso que tenemos aquí el acero longitudinal, y encofrar y todo, y por fuera también rellenar de hormigón, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Es lo que se puede ver y cómo puede quedar en el proceso constructivo. Puede ser también hueco, en este caso de los tubos. Tenemos otro tipo de perfiles compuestos, por ejemplo, un perfil por fuera y un perfil por dentro, y rellenarlos de hormigón, ¿no? Perfiles metálicos y rellenarlos de hormigón, y nos va a quedar de esta manera también, ¿no? Clasificación de columnas según la posición de la carga de la sección transversal. Fíjense, según la posición de la carga, podemos tener columnas con carga axial pura, es decir, completamente concéntrica en el centroide de la sección, actúa una carga, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esta carga está desplazada, ya sea en un eje o en el otro? Por ejemplo, aquí, fíjense que tenemos una excentricidad, ¿no? Una excentricidad en el eje X. Entonces, esta carga que está desplazada podemos nosotros trasladarla al centroide, ¿verdad? Pero se va a generar adicionalmente en un momento flector, que genera la carga por su excentricidad. Entonces vamos a tener este caso, ¿no? Una carga concéntrica, como vemos acá, pero adicionalmente por un momento flector, ¿no? Que estas son columnas con carga axial y momento uniaxial. Luego, tenemos, por ejemplo, lo propio. ¿Qué pasa si en este caso aquí tenemos una excentricidad? ¿Qué pasa si tenemos dos excentricidades? Esta excentricidad y esta otra excentricidad, ¿no? Entonces podemos hacer lo propio, mover la carga en el centroide, pero aparecerá un momento por la excentricidad en X, ¿no? Y aparecerá un momento por la excentricidad en Y. Es decir, que vamos a obtener este otro escenario, donde la carga es concéntrica, pero adicionalmente momento en un eje y momento en el otro eje. Como tenemos momento en un eje y momento en el otro eje, eh, entonces tenemos aquí un momento biaxial, ¿no? Tenemos un momento biaxial. Bien. Bien. Entonces, fíjense, en función de la columna es la misma, pero en función de la posición de la carga, entonces tenemos distintos escenarios. Una columna con carga axial pura, con carga axial y momento uniaxial, o con carga axial y momentos biaxiales. También se puede clasificar, podemos clasificar las columnas en pedestales o bloques cortos de la compresión. Una columna se considera pedestal cuando la altura del miembro estructural es menor que 3 veces su dimensión lateral más pequeña. Es decir, si L es menor a 3 veces el mínimo valor de B o H, que son las dimensiones de la columna, eh, entonces se considera un pedestal, ¿no? Un pedestal que es en realidad una columna bastante pequeña, ¿no? Que prácticamente es netamente de hormigón, que va a estar sometida a esfuerzos de compresión. Para estos casos, los códigos de diseño establecen que es posible realizar el diseño como un miembro de hormigón simple, ¿no? Es decir, sin colocar acero, ¿no? Porque es una columna realmente pequeñita. Donde Fc' es menor o igual a phi por Fc al máximo, donde phi es igual a 0,65, que está controlado por compresión, P sub U sobre A sub C es menor o igual a phi por 0,85 por C. Entonces, en este caso, este elemento sometido a compresión, ¿no? No es más que un pedestal si cumple estas condiciones. Si la carga total aplicada de compresión es mayor que phi por P sub n, entonces phi por 0,85 C por A sub G, será necesario ya sea incrementar el área de la sección transversal del pedestal o bien diseñarlo como una columna de hormigón armado. Bien.
Luego, columnas cortas de hormigón armado, dice, son columnas robustas con poca flexibilidad, la carga que soportan se encuentra vinculada a las dimensiones del miembro estructural y a la resistencia de los materiales con los cuales se construyó. La falla de las columnas cortas puede ocurrir por aplastamiento del hormigón a compresión o por el fenómeno de pandeo, ¿no? Generalmente hay también efecto de columna corta, por ejemplo, pero bueno, en este caso es debido a acciones sísmicas bastante elevadas, donde tras el impedimento al desplazamiento lateral, entonces va a hacer que estas puedan incrementarse constante y puedan fallar, ¿no? Ahí está. Y columnas largas o esbeltas de hormigón armado se consideran columnas esbeltas aquellas donde su sección transversal es bastante pequeña en comparación a su longitud. Las columnas esbeltas tienden a sufrir considerables deformaciones por flexión, por lo cual se encuentran propensas a presentar considerables momentos de segundo orden que pueden reducir significativamente la capacidad ante carga axial. Por ejemplo, cuando tenemos, como podemos ver en esta imagen, columnas que van de un nivel y saltan un nivel y van al siguiente, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Es una columna, estas son columnas largas, donde tienen una gran longitud y por lo tanto podrían pandear, ¿no? Podrían sufrir pandeo. Aquí, por ejemplo, esto, ¿no? Estos elementos arquitectónicamente, estéticamente son muy atractivos, sin embargo, habría que verificar la esbeltez de estos elementos para que prácticamente no fallen por pandeo, ¿no? Bien. Ahora, algunos aspectos generales de columnas. Por ejemplo, también la norma nos dice si nosotros podemos ir reduciendo de sección, ¿no? Podemos ir reduciendo en función a que vayamos subiendo de nivel, ¿no? En cada piso, porque los pisos superiores, los pisos más altos tendrán menor carga que el piso más bajo, por ejemplo, que recibirá la carga de todos los pisos superiores. Entonces, no es necesario mantener la misma sección. Nos indica que podemos reducir cumpliendo esta pendiente, ¿no? La pendiente, la parte doblada, no debe exceder 1 en 6, es decir, esta pendiente acá, 1 a 6, ¿no? Para que no exista una reducción brusca y por lo tanto se sufra acá un cambio de rigidez importante, ¿no? Si tenemos aquí una sección muy grande y aquí una sección muy pequeña, entonces ese cambio de rigidez puede hacer que falle en esta sección. Si nosotros debemos entonces cumplir esta condición, por ejemplo, para alturas de viga de 40 centímetros, la variación máxima será 6,67. Para 45, 7,5, para 50, 8,33, para 55, 9,16, para 60 centímetros, 10, ¿no? Cumplir esta relación. Ahora, tampoco es que vamos a ir reduciendo cada piso, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 10 pisos, entonces en cada piso ir reduciendo y reduciendo la sección. Generalmente esto se mantiene, ¿no? Cada 3, 4 plantas en función ya también de las condiciones que tenga cada elemento en particular. ¿Bien? Y aquí podemos ver justo lo que mencionamos, son unas fallas que tiene, que se presentan las columnas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es la falla por columna corta, ¿no? El efecto columna corta, cuando se impide el desplazamiento lateral en una columna en cierta longitud, pero en otra longitud de la columna está libre. Entonces, ahí se va a incrementar considerablemente el cortante, ¿no? Esto ocurre generalmente en zonas de alta sismicidad, ¿no? Donde se va a presentar esto, pero fíjense cómo comienzan a fallar las distintas columnas, ¿no? Falla frágil, ¿no? Donde revienta el hormigón, entonces colapsan prácticamente los elementos. Todos estos son efectos de columna corta. Aquí podemos ver, ¿no? Esto que mencionamos. Fíjense que estos son los cortantes que se presentan, ¿no? En la columna. El cortante va a ser la sumatoria MNT más NB, ¿no? Es el momento nominal top, es decir, de arriba, más el MNB, que es el momento nominal V, que es bottom, abajo, ¿no? Es en la sumatoria de los momentos dividido L sub U, que es la longitud no ariostrada libre, en este caso, de la columna. Y esta longitud es inversamente proporcional al cortante. Si esta longitud es muy grande, el cortante será pequeño. Si esta longitud es pequeña, el cortante será muy grande. Entonces, cuando nosotros restringimos el desplazamiento lateral a una columna, es decir, si a esta columna, por ejemplo, colocamos un muro aquí y un muro aquí, ¿no? Entonces, está impedida de desplazamiento lateral y solamente podrá desplazarse lateralmente en esta sección, ¿no? En esta parte acá. Es decir, que el L sub U, este será el L sub U.
El R sub U era muy grande, ahora el R sub U es muy pequeño. Como es muy pequeñito, el cortante ahora será muy grande. Desde cuando nosotros restringimos estos desplazamientos, entonces el cortante se incrementa considerablemente. Y es ahí donde surge el efecto columna corta. Fíjense que todo esto, este es un edificio de estacionamientos. Lo mismo, estos son muros, ¿no? Muros que están impidiendo el desplazamiento lateral en parte de la columna, pero otra parte está libre. Entonces ahí es donde se incrementa considerablemente el cortante y por lo tanto falla ahí, ¿no? Bien. Infinidad de fallos por columnas, fíjense, tremendas columnas, ¿no? Tremendos bloques de hormigón y cómo se produce el problema de falla frágil, en este caso revienta el hormigón, estas fuerzas rebasaron la capacidad del refuerzo lateral de las columnas, problema de transición de columna, la columna inferior es de sección circular y la superior de sección rectangular, las varillas longitudinales de la columna superior están por fuera de la columna inferior, ¿no? Otro tipo de falla también que suele ocurrir. Bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el transcurso del tiempo, el transcurso de los años? Fíjense cómo han ido evolucionando, principalmente en el tema de columnas, en detallamiento de columnas. Por ejemplo, de años muy antiguos, como 1966, cómo era el armado que exigían las distintas normativas, ¿no? Y cómo pasado los años, en 2004, todavía estamos ya más de 20 años de esto, pero fíjense cómo ha incrementado el reforzamiento, ¿no? Mayor densidad de acero, tanto en los estribos, ¿no? Que es muy importante para confinar el hormigón, el refuerzo también longitudinal, ¿no? Y adicionalmente estribos internos, ¿no? O ganchos suplementarios internamente, es decir, que ahora el refuerzo es mucho más exigente que lo que nos indicaban las normas antiguas, ¿no? Para diseño de columnas, esto está en el capítulo 10 de la norma, ¿no? Y también algunos requisitos en el capítulo 22, que nos dice que debemos cumplir la teoría de estado límite de agotamiento resistente, ¿no? La misma que veíamos anteriormente, la teoría de rotura, donde U debe ser menor o igual a phi por Sn, ya veíamos que es igual a eso, lo mismo P sub U menor o igual a phi por P sub N, ¿no? Carga axial, o T sub U menor o igual a phi por T sub N. Tenemos aquí el factor phi de reducción de resistencia, que está, si el elemento está controlado por compresión, controlado por tracción, una zona de transición. Y aquí qué combinaciones de cargas se deben cumplir y cuáles son los factores de reducción de resistencia, ¿no? En función de esto. Pero para aplastamiento, que es compresión, será 0,65, ¿no? Esto nos va desde 0,65 hasta 0,95, pasando por la zona de transición. Generalmente un comportamiento de las columnas pasa desde la zona controlada por compresión a zona de transición y zona controlada por tracción. Para la compresión axial pura, ¿no? Si una columna está sometida a compresión axial pura, dice la resistencia del hormigón se ha descrito mediante un ensayo normalizado realizado en una probeta cilíndrica sometida a una carga uniaxial que aumenta desde cero hasta producirse la rotura, ¿no? Esto es similar a una probeta de compresión, probeta cilíndrica estandarizada, ¿no? De 15 centímetros de diámetro, 30 centímetros de altura, que todos ya hemos realizado este ensayo, sometido a una compresión axial y podemos determinar la curva de tensión de formación, ¿no? Por ejemplo, esto sería el caso de compresión axial pura, ¿no? En la práctica no existen columnas cargadas en forma axial perfecta, quedándose este concepto solo para nivel teórico, pero un análisis de tales miembros proporciona un punto de partida excelente para explicar la teoría del diseño de columnas reales con cargas excéntricas. El comportamiento de una columna a compresión axial se puede definir como la suma de los comportamientos individuales de cada elemento que la integra. Para compresión axial pura, es de las fórmulas que nos presenta la serie, dice P sub U debe ser menor o igual a phi por P sub N. El valor de Fy está limitado a un máximo de 550 megapascales y P sub O debe ser 0,85 F'C por A sub G menos AST más Fy por AST. Para columnas sunchadas, es decir, en forma de espiral, ¿no? Phi vale 0,75, entonces aquí será phi por P sub N es igual a 0,85 por phi por 0,85 F'C por A sub G menos AST más AST por Fy. Y para columnas ligadas, es decir, con estribos cerrados, phi vale 0,65. Es decir, que phi por P sub N será 0,80. Fíjense que aquí la diferencia entonces para columnas hinchadas 0,85 y para columnas con estribos es 0,80, ¿no? Todos los demás parámetros es similar. La resistencia, esto también es importante. Fíjense que la presencia de ligaduras o estribos a separaciones adecuadas al confinar el hormigón aumenta la ductilidad, es decir, la capacidad de formación y con ella la solución de disipación de energía. Aquí tenemos una curva de tensión de formación de un hormigón simplemente, hormigón simple, ¿no? Y vemos cómo es su resistencia y su capacidad de formación. Pero ¿qué pasa si a este hormigón nosotros le colocamos acero, ¿no? Estribos que confinen ese hormigón? Fíjense que cómo mejora considerablemente esta curva de color rojo.
con estribos. La resistencia es mucho mayor y la capacidad de formación también es mucho mayor que simplemente el hormigón. ¿Y qué pasa si esta curva ahora, o a este hormigón, nosotros en vez de estribo cerrado le colocamos un estribo en forma de espiral, ¿no? Un estribo sunchado? Fíjense cómo mejora, tal vez no en resistencia, pero sí en la capacidad de formación, ¿no? Ahora puede formarse muchísimo más, es decir, tiene mayor ductilidad, mayor capacidad de formación. Y si el sunchado es fuerte, nos dice acá, si el paso de los estribos es exagerado, es fuerte, entonces incrementará también su resistencia, ¿no? Aquí nos dice, las ligaduras trabajan para evitar el aumento de la sección transversal donde ellas estén presentes. Eh, eh, Mantienen el concreto confinado y limitan el pandeo del acero que solo se produce entre ellas. El sunchado impide el ensanchamiento de la sección transversal a lo largo de toda la columna, ¿no? A lo largo de toda la columna, produciendo un confinado muy eficiente. Si la carga P se le da una cierta excentricidad, ¿no? Una excentricidad E sobre el eje axial del cilindro, se obtiene el siguiente comportamiento. Entonces, ya no será una columna completamente concéntrica, sino ahora tiene cierta excentricidad. Es imposible que una columna quede cargada perfectamente en forma axial, aun si las cargas pudiesen en un momento dado centrarse perfectamente, no se quedaría en su lugar. Además, las columnas pueden estar inicialmente desalineadas y tener otros efectos con el resultado que se generen flexiones laterales, ¿no? La excentricidad representa la distancia a la que la carga axial tendría que estar situada desde el centro de la columna para producir un momento. Fíjense, ustedes mismos donde estén en este momento, ¿no? Representa una carga concéntrica puntual, ¿no? Por ejemplo en la losa, pero por la distancia, fíjense, imagínense la columna más cercana, entonces son una fuerza por la distancia, entonces están generando un momento flector allá a la columna, ¿no? Será un momento muy pequeño, pero en sí ya es un momento flector y cada uno de los elementos aledaños que están cargando a esta columna. Ahora, el acero de refuerzo longitudinal, nos dice las barras de acero longitudinal se colocan en la periferia de la sección, compuesto por barras de phi mayor o igual a media pulgada, repartido en la periferia y separado por no más de 30 centímetros, dependiendo de la excentricidad de la carga, algunas barras estarán en compresión y otras en tracción. La cantidad mínima de barras longitudinales será de 4 dentro de estribos rectangulares o circulares y 6 para barras rodeadas por espirales y para columnas de pórticos SMF, que son Special Moment Frame, que son en el capítulo 18 la norma de hormigón, por ejemplo, se tienen todos los requisitos de diseño sísmico. Ahí tenemos 3 niveles de diseño sísmico: ordinario, intermedio y especial, ¿no? OMF, IMF, SMF. Ordinario Moment Frame, Intermedio Moment Frame, Special Moment Frame. Es decir, los pórticos especiales resistentes a momento son los que son los que más detallado tienen en acero, ¿no? Y a eso hace referencia acá el SMF con estribos de confinamiento circulares. Y para el acero refuerzo transversal, dice, se colocará acero en forma de estribos o sunchos, separados a distancias pequeñas, rodeando las barras principales y manteniéndolas en posición. Resisten corte y producen confinamiento del hormigón. En zona sísmica se colocará acero transversal, en la zona común, vía columna, el nudo. ¿Cuáles son los límites del refuerzo? El refuerzo longitudinal mínimo. Dice, el refuerzo mínimo es necesario para obtener la resistencia a flexión, la cual puede existir independientemente de los resultados del análisis y para reducir los efectos de flujo plástico y retracción del hormigón, bajo esfuerzos de compresión permanentes. El flujo plástico y la retracción tienden a transferir la carga del hormigón al refuerzo y este aumento en el esfuerzo de refuerzo es mayor a medida que se disminuye la cuantía de refuerzo. Por lo tanto, se impuso un límite a esta cuantía para evitar que el refuerzo llegue al nivel de fluencia bajo cargas de servicio permanentes, ¿no? Entonces, la S mínimo nos dice que es el 1% del área gruesa del hormigón, donde el área gruesa de la sección de hormigón, ¿no? A sub G no es más que multiplicar ambas dimensiones, ¿no? Y el refuerzo longitudinal máximo se impone el límite de la cuantía de refuerzo longitudinal para asegurar que el hormigón puede consolidarse de manera efectiva alrededor de las barras y asegurar que las columnas diseñadas de acuerdo con ASI 318 sean similares a los especímenes de los ensayos con los cuales se calibró el reglamento. El límite de 0.08 aplica a todas las secciones de la columna, incluyendo las zonas de empalmes de refuerzo, y también pueden considerarse como un máximo práctico para el refuerzo longitudinal, en términos de economía y de requisitos de colocación. Es decir, que el área o el acero máximo que se va a colocar en una columna es el 8% del área gruesa de la sección de hormigón. Bueno, por lo tanto, el área de refuerzo longitudinal debe estar entre el 1%
¿no? El 0.01 de A sub G, no debe ser menor que eso, ni mayor que el 0.08 de A sub G, ¿no? Ahora, la cuantía de refuerzo longitudinal en columnas no debe en general exceder el 4%. Cuando se requiere empalmar por traslapo las barras de la columna, pues la zona de empalmes por traslapo tendrá el doble de refuerzos y todos los empalmes ocurren en la misma ubicación. Desde que esto es importante, nos dice que máximo en una columna debe ir el 8% del área gruesa. ¿Y qué pasa? Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una columna, ¿no? Aquí un entrepiso, por ejemplo, una losa, vamos a esto dibujar así. Y tenemos aquí los aceros de las columnas, ¿no? Fíjense que vienen del piso inferior, por ejemplo, y terminan ahí. Y aquí vamos a colocar el empalme, vamos a empalmar otros aceros para que continúe la columna hacia arriba, ¿no? Si nosotros en esta sección aquí tenemos el 8% de acero, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando empalmemos aquí? Si aquí tenemos 8% y aquí también deberá ir 8%, entonces resulta que en esta zona de empalme tendremos más del 8, ¿no? Tendremos, por ejemplo, el 16%. El 16% de acero, entonces estamos muy por encima. Entonces, por eso es que nos dice máximo debería haber el 4. Si nosotros colocamos 4 aquí, 4%, ¿no? Y aquí 4% también, resulta que en esta zona de empalmes, entonces habrá, en el caso más desfavorable, habrá el 8% que es lo máximo, ¿no? Entonces, por eso es que dice que se limita a esto. Ahora, esto cuando nosotros estamos trabajando bajo estas condiciones. Fíjense, otra forma es hacer los empalmes, no todos en una misma sección, sino ir intercalando, ¿no? Entonces ahí podríamos ya ir tanteando distintos porcentajes. Otra forma también, para no tener empalmes, por ejemplo, se usa mucho este tipo ya de elementos, de uniones, donde tenemos los aceros en la punta roscada, y con este elemento vamos a unir, ¿no? Vamos a unir, existen elementos que son inoxidables, existen otros que son corrugados para que mantengan la misma corrugación y permitan la adherencia del hormigón, ¿no? Entonces hay distintas maneras de poder unir, ¿no? Fíjense, con distintos materiales. Ahora, en zonas sísmicas, el área de refuerzo longitudinal máximo no debe exceder a esto, al 6%. Decíamos anteriormente el 8%, ¿no? Pero en zonas sísmicas, si vamos a hacer un diseño sismo resistente, ¿no? Que muchas de las zonas son sísmicas, aunque sean moderadas, aunque tengan poca aceleración, pero es sísmica a fin de cuentas. Entonces, deberemos nosotros limitar no al 8%, sino al 6% de A sub G. Quiere decir que la cuantía mínima será el 1% y la cuantía máxima el 6%. Y bajo el mismo criterio que mencionábamos de los empalmes, entonces no deberemos sobrepasar el 3% como máximo, ¿no? Incluso muchos autores recomiendan 2.5. Dice, aunque la norma permita cuantías de hasta 6% en zonas sísmicas, se recomienda del 1 al 2.5%, especialmente en edificios aporticados construidos en zonas sísmicas. Se recomienda generosas dimensiones de las columnas con cuantías de entre el 1% al 2.5% en zonas sísmicas, ¿no? Límites del refuerzo transversal. En los límites del refuerzo transversal nos dice que debe colocarse un área mínima de refuerzo para cortante AB en todas las secciones donde el B sub U sea mayor a 0,5 phi por B sub C. Y cuando se requiere refuerzo para cortante, la B mínimo debe ser el mayor entre A y B. Entonces tenemos estas dos ecuaciones del inciso A y B, ¿no? Entonces el mayor de estas dos deberá ser el AB mínimo. Ahí está. Luego también aquí simplemente a manera de mencionar, por ejemplo, lo que decíamos de las categorías de diseño sísmico que se presentan en las normas de hormigón, por ejemplo, el OMF, Ordinary Moment Friend, es prácticamente anticargas gravitatorias, el IMF, Intermediate Moment Friend, y el SMF, Special Moment Friend, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice la categoría de diseño sísmico de nivel intermedio? Por ejemplo, aquí se definen en zonas confinadas, ¿no? Y zonas no confinadas, que ven, la zona confinada vendrá a ser todo esto de acá, donde se presenta el mayor cortante, y la no confinada, toda la parte central, ¿no? En las zonas confinadas, por ejemplo, nos dice que el primer estribo debe ir de a 5 centímetros de la cara del apoyo. Luego, ¿cuánto mide esta zona confinada? L sub O, fíjense que es el máximo valor de H la columna, de un sexto de LU o de 450 milímetros. Y en esta zona de confinada, el espaciamiento debe ser menor o igual a
el mínimo valor de todo esto. 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, 24 veces el diámetro del estribo, 0,5 de la base de la columna o 0,5 de la altura de la columna y 30 centímetros, ¿no? Entonces, el menor de todo esto será el espaciamiento acá. Y lo mismo entonces será aquí abajo. Y para la zona no confinada, el espaciamiento máximo será menor o igual a estas dos condiciones. Habrá que analizar esta condición del B sub S menor o igual a 1.1 por raíz cuadrada F' C por B doble por D, y el mínimo de D medios o 60 centímetros, y luego cuando esa condición es mayor. ¿Bien? Entonces, fíjense, este tipo de detallamiento, ya que es más exigente, se van presentando en los distintos niveles de categoría de diseño sísmico. ¿Qué nos dice la categoría especial, que es la más exigente, por ejemplo? Nos dice que tenemos requisitos similares, ¿no? Son longitudes de confinamiento, zonas de confinamiento y zonas no confinadas, y sin embargo varían algunas condiciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, 0,25, no es más exigente todavía, 6 veces el diámetro de la barra, o estas otras condiciones de límite de refuerzo transversal, dice el espaciamiento máximo para el refuerzo cortante. Cuando se requiera, debe colocarse refuerzo para cortante usando estribos cerrados de confinamiento o espirales. El espaciamiento máximo de refuerzo de cortante debe cumplir con la siguiente tabla. Nos dice que el B sub S debe ser menor o igual, hay que analizar esta condición, 0,33 raíz cuadrada de F' C por V por D, o mayor a esa condición. En el caso que corresponda, será el menor de todo esto acá, si es una columna presforzada o no presforzada, ¿no? Bien. Y ahí en los otros sistemas, en MKS e inglés, donde varía prácticamente este coeficiente, ¿no? En el sistema inglés varía este coeficiente. Bien, para el tema de las columnas, fíjense que es bastante común trabajar con los diagramas de interacción de columnas, ¿no? ¿Qué es un diagrama de interacción? Es una gráfica como esta. Dice, representa el lugar geométrico de todos los valores de momento y carga axial, momento M y carga axial P, que hacen fallar a la columna, ¿no? Es decir, todos estos puntos de acá van a hacer fallar a la columna, ¿no? Fíjense que pasamos desde una compresión pura, desde este punto, a una compresión máxima, a una flexocompresión, a una falla balanceada, a una flexión pura y a una tracción pura, ¿no? Es decir, que pasa por todos los caminos posibles estos valores. Podemos identificar entonces la compresión pura, la tracción pura, la flexión pura, ¿no? Flexión donde solamente tenemos momento flector y no tenemos carga, la falla balanceada y cuál es la excentricidad, ¿no? Dice, la columna es capaz de resistir cualquier combinación de valores que estén dentro de la curva. Para distintos porcentajes de acero se tienen curvas diferentes, ¿no? Es decir, si la solicitación, por ejemplo, está por acá, ¿no? Está dentro del diagrama de interacción, incluso aquí, por más que sea tienda a una tracción pura, cumple con las exigencias en este caso, para el diseño de columnas. Pero si está fuera, ¿no? La solicitación quiere decir prácticamente que no cumple, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que una solicitación que esté fuera cumpla con un diagrama? Entonces, para mejorar las condiciones de este diagrama, por ejemplo, para que sea un diagrama mucho mayor, mucho más grande, entonces habrá que incrementar la cuantía de acero, ¿no? Por ejemplo, si tenía 1% de acero, podemos incrementar 2%, 2.5% de acero, 2.5% de acero, entonces va a mejorar, va a ser como la roja, por ejemplo. Pero ya vamos a estar con el acero al máximo, ¿no? Entonces, paralelamente se podría ir aumentando las dimensiones de la columna. Normalmente o convenientemente es que una columna trabaje con las cuantías menores, ¿no? Es decir, cercanas al 1% y no así cercanas a su valor máximo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aumentar las dimensiones de la columna, colocar un acero del 1%, por ejemplo, y mejorará este diagrama de interacción. ¿Bien? Aquí, bueno, otros diagramas donde se van identificando los distintos puntos, ¿no? Fíjense que de la excentricidad o de la falla dúctil, de este punto nosotros podemos diferenciar en falla frágil y falla dúctil, ¿no? Cuando tiene un comportamiento por compresión o un comportamiento por tracción. Aquí más puntos, por ejemplo, este punto es la falla de compresión de compresión axial pura, este otro punto falla por compresión, este otro punto falla balanceada, este falla por tracción, falla por flexión pura y falla por tracción pura, ¿no? Pasa por todos estos puntos, entonces, fíjense cómo va variando el diagrama de esfuerzos, ¿no? Ahí está, ¿no? Más imágenes de lo mismo. Ahora, aquí que nos dicen, las combinaciones de carga críticas pueden ser difíciles de identificar sin revisar sistemáticamente cada una de ellas. Como se aprecia en la figura 10.421, considerar solamente las combinaciones de carga mayoradas asociadas con la fuerza axial máxima y con momento de flexión máximo no asegura un diseño que cumpla con el reglamento para todas las combinaciones de carga, tales como el IC3.
Bien, ¿qué nos dice acá, por ejemplo? Que, por ejemplo, eh, fíjense, si nosotros, ahí vamos a poner cualquier valor arbitrario, nosotros tenemos aquí este valor máximo, ¿no? Este valor máximo, por ejemplo, de 100 unidades, ¿ya? 100 unidades de momento. Y aquí este valor máximo de fuerza, por ejemplo, 80, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una combinación, ¿no? Un punto de momento que sea 90 y de carga que sea 70, ¿no? Si el momento es 90, fíjense que como momento máximo tenemos 100, parecería que nosotros al tener 90 de momento, entonces estamos cumpliendo, ¿no? Estamos por debajo de lo que del valor máximo que nos da el diagrama de interacción. Si nos da aquí 100 como máximo el diagrama de interacción y nosotros tenemos 90 de momento, entonces diríamos a primera instancia que cumple, ¿verdad? Y lo mismo aquí, si tenemos 80 como máximo de carga axial, nosotros en este caso tendríamos 70, es decir, 90 de momento y 70 de carga axial, a primera instancia esto cumple, ¿no? Porque estamos menores con el máximo. Pero si graficamos, por ejemplo, 90 si está acá, si esto es 90 y 70 es acá, entonces resulta que el punto, desde que a primera instancia era menor que los máximos momentos y máximas fuerzas axiales, a primera instancia cumplía, pero en realidad dentro del diagrama no cumple, está fuera del diagrama, ¿no? Entonces hay que analizar no independientemente a momento y a carga axial, sino, eh, sino combinadas ambas solicitaciones, ¿bien? Porque puede darnos un valor equivocado, no eh, en primera instancia, ¿no? Podríamos, o podría parecer de que realmente cumple, pero en realidad está fuera. Aquí tenemos distintos diagramas, también se va analizando, ¿no? Qué pasa, o cuál es el mejor comportamiento, una sección circular, una sección cuadrada. Fíjense que el mejor comportamiento de una columna es una sección circular. ¿Por qué? Porque tiene prácticamente la misma condición en cualquier dirección de la columna, ¿no? Sin embargo, una columna cuadrada, fíjense que en estos ejes, o en este eje, va a tener su máximo diagrama de interacción, y lo mismo acá. Pero ¿qué pasa en los ejes diagonales? Por ejemplo aquí, ¿no? Ahí, entonces el diagrama es menor. Entonces no es constante, no tiene el mismo diagrama o la misma resistencia en cualquier eje que se vaya a analizar. Lo que sí lo tiene una columna circular, ¿no? En cualquier dirección, entonces que venga la carga, no importa cualquiera que sea, prácticamente en cualquier dirección va a tener el mismo comportamiento. Entonces por eso siempre decimos que es mejor las secciones circulares, o son más eficientes en este caso, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver aquí rápidamente un procedimiento para elaborar el diagrama de interacción, ¿no? De una sección rectangular, por ejemplo, ¿no? Y esto es similar a cuando nosotros dibujamos el diagrama, por ejemplo, de eh, compatibilidad de deformaciones, de equilibrio de fuerzas, ¿no? Y diagrama de esfuerzos también de una sección, ¿no? Simplemente armada, por ejemplo, ahí dibujamos el diagrama. Esto es lo mismo, ¿no? Solo que está inclinado ahora, está girado. Tenemos una sección, bien, tenemos esta sección de acá, y tenemos distintas filas de aceros. Por ejemplo, esta será una fila de aceros, ¿bien? Como está, bueno, en la dirección que está sería una columna de aceros, ¿no? Pero decimos una fila, no sé si esto estaría girado. Toda esta es una fila de aceros. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 barras en esta fila. Tenemos aquí otra fila de aceros. Tenemos aquí otra fila de aceros. Tenemos aquí otra fila de aceros, ¿no? Entonces en este caso tenemos 4 filas de aceros. Si tendríamos nosotros mayor cantidad de barras, ¿no? Ahí, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces tendríamos aquí otra fila de aceros, otra fila de aceros, otra fila de aceros, y así sucesivamente, ¿no? Entonces en este caso, bueno, se muestran estas de acá. ¿Y cómo es que nosotros elaboramos el diagrama de interacción? Primero, calcular el valor de la compresión pura, ¿no? Con la fórmula que nos presenta la norma. P sub O vale 0,85 F más C por A sub C, más la sumatoria del área de los aceros por FY. Donde A sub C es el área del hormigón, A sub C vale B por H, menos el área de los aceros, ¿no? Para no duplicar.
La capacidad de una columna de compresión, el P sub n máximo, será al coeficiente que veíamos, 0,80 para columnas con estribos o 0,85 para columnas con espirales. Este coeficiente por el P sub O, ¿no? El P sub O está aquí arriba. Entonces ahí tendremos nosotros el valor máximo, este valor, ¿no? El P sub n máximo. Todavía nos falta graficar el diagrama de interacción. Entonces simplemente hemos encontrado un valor máximo. Bien. Luego, entonces, para el diagrama de interacción, dice asumir, o primero construir, para construir el diagrama se procede asumiendo un valor de C. Vamos a asumir este valor de C y obteniendo los correspondientes P sub n versus M sub n. La altura del eje neutro, C, entonces debe ser conocida. Y si conocemos C, podemos calcular la altura del bloque de compresiones, que es beta 1 por C. Y por relación de triángulos, entonces nosotros podemos determinar la deformación unitaria, ¿no? Si planteamos esta relación de triángulos, nos dice que el término C menos D sub I determina si el signo de la deformación es positivo para compresión o negativo para tracción. Entonces, despejada la ecuación será esta, donde la deformación unitaria no está en función de C y de D sub I. Y por la ley de Hooke, si ya conocemos la deformación unitaria por modo de elasticidad, entonces conoceremos el esfuerzo, ¿no? Donde F o el esfuerzo debe ser menor o igual a Fy. Fíjense que aquí, hipótesis de diseño, nuevamente, no debe haber tensiones en el acero mayores que Fy, ¿no? Luego, si conocemos el esfuerzo, multiplicando por el área, ¿no?, de cada una de las filas, ¿no?, que corresponde al esfuerzo de cada una de las filas por el área de cada una de las filas de acero, tendremos las fuerzas, ¿no?, producidas por cada fila de acero. Luego, eso haremos por cada una de las filas. Luego, ¿qué pasa del hormigón, ¿no? El hormigón, fíjense, o antes, ¿no? Si tenemos las fuerzas, debemos multiplicar nosotros estas fuerzas por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Dice el brazo de cada una de las fuerzas con respecto a flexión. Y que sub i será igual a T medios menos D sub i, que esta dimensión, ¿no?, T medios menos D sub i, entonces D sub i que corresponde a cada una de las filas de aceros, ¿no? Si tenemos más filas, entonces será el X sub i, y le dará el signo al momento, ¿no? Positivo si es horario o negativo si es tantoriano. Luego, el momento producido en cada fila de ceros no es más que el X sub i por la fuerza F sub i, tenemos el momento, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos las fuerzas de cada una de las filas de los aceros y los momentos de cada una de las filas de los aceros. ¿Qué nos falta? Ahora, la fuerza y el momento del hormigón. En este caso, la fuerza resultante del bloque de compresiones, y esto que ya habíamos visto a detalle en diseño de fricción, es 0,85 por A por W, ¿no? La fuerza resultante de compresión, que vendrá a ser esta, donde actúa en el centroide del bloque idealizado rectangular propuesto por Whitney, ¿no? En este caso será T medios, ¿no?, que es esta distancia acá, menos A medios, ¿no? Y el signo de X sub C indicará el signo del momento que produce la fuerza C sub C. Luego, si multiplicamos nosotros esta fuerza por el brazo de palanca X sub C, entonces obtenemos el momento que genera en el hormigón. Ahora ya tenemos tanto el momento como fuerza del hormigón y momento y fuerzas de cada una de las filas de acero. Entonces no es más que sumar, ¿no? Vamos a sumar la fuerza de compresión más del hormigón más las fuerzas de cada una de las filas, entonces será el P sub n. Y lo mismo para el momento M sub n, serán las fuerzas del hormigón o el momento del hormigón más la sumatoria de las filas de los momentos de cada fila de los aceros. Las entidades Mn sobre P, ¿no? Y de esta manera podemos entonces graficar. Es importante recordar que interesa identificar el punto de falla balanceada sobre el diagrama. Este punto se encontrará al utilizar el C igual a C balanceado, donde el C balanceado generalmente es el 0,60 de D, ¿no?, para un Fy de 4.200 kilogramos en metro cuadrado. El punto de fricción pura ocurrirá cuando P sub n es igual a 0. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hemos hecho ahí en todo el procedimiento? Partiendo de un valor conocido de C, hemos encontrado un punto simplemente, ¿no? Hemos encontrado un punto, ¿no?, cualquiera que sea este, y si luego nos damos valores arbitrarios de C, vamos a ir tanteando valores de C, vamos a ir encontrando diversos puntos del diagrama. Entonces, mientras más valores nos vayamos dando, entonces más preciso y más exacto será nuestro diagrama. Entonces, menos valores, entonces, incluso suele darse muchas veces 2, 3 puntos, ¿no? O 3 puntos para un a priori, por ejemplo, este punto de acá, ¿no? Que esta es también una práctica típica. Conocemos este punto, nos damos este punto,
Y fíjense que a priori podríamos decir que el diagrama es esto. Obviamente faltaría toda esta punta, pero podríamos ver ya muy rápidamente cuáles son los puntos que están dentro, y por ahí nuestra solicitación está dentro, ¿no? Para tener una idea a priori si la columna cumple, ¿no? Y para la sección circular, se tiene fíjense cuál es la diferencia. Tenemos una sección circular, entonces el bloque de compresiones de la sección circular prácticamente será esto de aquí, ¿no? Todo esto de aquí, ¿no? Es el bloque de compresiones. ¿Bien? Entonces, para calcular la resultante del bloque de compresiones y el centroide de este bloque de compresiones ya no es tan fácil como la sección idealizada propuesta por Whitney, ¿no? Sino que debemos tener en cuenta todos estos parámetros. De la figura se tiene que R es el radio de la columna, Rn es el radio del núcleo, que es R menos R minúscula, el A sub n es el área del núcleo, R es el recubrimiento neto del suncho, D sub es el diámetro del suncho, ¿no? Hablar del suncho estamos diciendo de espirales, que varía de 3 octavos a media pulgada, D sub es el diámetro de la barra longitudinal y D es el diámetro de la columna, que debe ser mayor o igual a 30 centímetros. Ahora, V es igual a 360 entre N, fíjense que esto es V, es igual a 360 entre N, ¿y qué era N? Es el número de barras, ¿no? Se recomienda mínimo 6. Número de barras, entonces, para calcular este ángulo B. Z es el ángulo que se forma entre la línea y que une el centro de la columna y la barra con la horizontal. Y U es el arco coseno de 1 menos A sobre R. Donde R menos A es igual a R por coseno de U, y por lo tanto despejando A es igual a R por 1 menos coseno de U, ¿no? El valor de A, en este caso la altura del bloque de compresiones de una sección circular, y R' es igual a R menos R minúscula menos D sub E menos D sub P medios. X sub I va a ser igual a R' por coseno de Z, que es positivo hacia la derecha, y D sub I es R menos X sub I. A sub C es K sub 1 por R al cuadrado, y ¿qué es K sub 1? Es este coeficiente, que es igual a pi por U sobre 180 menos seno de U por coseno de U. Y X sub C es igual a K sub 2 por R. ¿Qué es K sub 2? 2 por seno de U, todo esto al cubo, sobre 3 por K sub 1, que ya lo hemos calculado. La deformación unitaria, epsilon CU, epsilon SI, es prácticamente con la misma ecuación que ya conocíamos. El término C menos DI dice que determina el signo de la deformación, y es positivo compresión y negativo tracción. Por ley de Hooke, si conocemos la deformación, por modo elasticidad tenemos el esfuerzo. Y la fuerza producida en cada fila no es más que el esfuerzo por el área, tenemos la fuerza, y luego ya la sumatoria, ¿no? Para el P sub n es el 85 que por A sub C más la sumatoria de ASI por FI, ¿no? Y para el momento nominal, FC por XC más sumatoria de ASI por FI por XI. Sustituyendo las variables, y la fuerza de compresión será 0,85 F'C por K sub 1 por R al cuadrado, y el momento de compresión, MS, será FC por K sub 2 por R. Bien, el factor de minoración, phi, nos dice que multiplica P sub n y M sub n, se calcula dependiendo de la deformación unitaria de la fila de acero más traccionado de acuerdo a la figura, ¿no? Lo que ya conocíamos, y aquí en la zona de transición, qué ecuación se debe utilizar. Bien, entonces aquí podemos ver, fíjense, un procedimiento para poder realizar los diagramas de interacción, ¿no? Realizar los diagramas de interacción. Fíjense aquí, les voy a mostrar esto de acá. Bien, fíjense esta hoja Excel, ¿no? Que es una hoja que prácticamente es distribuida también por el mismo ACI, ¿no? Tenemos que es para realizar diagramas de interacción. Está todo en inglés, y aquí nos indican cuáles son los términos de uso, cuáles son los inputs, ¿no? Es decir, los datos, y cómo se va determinando cada uno de los puntos, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, para distintos valores arbitrarios, por ejemplo, cómo se va calculando, y para cada una de las filas de los aceros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, hasta 40 filas, ¿no? De aceros, es decir, una hoja bastante extensa, deformaciones unitarias, luego las fuerzas, ¿no? Luego del hormigón también, cuáles son sus distancias, en fin, los momentos, etc.
¿Y qué es lo que hacemos aquí? Calculamos finalmente la sumatoria, ¿no? P sub n y mn. Luego, por el factor phi de reducción de resistencia, tendremos el phi por P sub n y phi por mn. Y fíjense que el phi va variando desde 0,65, ¿no? Y aquí, si nos vamos dando distintos valores, estoy eh, moviendo hacia la derecha, fíjense cómo el factor phi sigue en 0,65, ¿no? Y luego comienza, ya entra, está controlado por compresión, ahora entra en una zona de transición, ahora ha pasado 0,68, 69, 71, 72, 73, ¿no? Y fíjense cómo va incrementando, 88, 90, y se queda en 90 ya hasta el final. Entonces aquí hay infinidad de puntos, ¿no? Fíjense, son infinidad de puntos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Directamente dando mayores valores arbitrarios, en este caso, para poder dibujar con mayor precisión el diagrama de interacción, ¿no? Entonces ahí podemos ver, y el diagrama reducido, ¿no? Este será un diagrama, luego por el factor phi, será un diagrama reducido, y también aquí limitado a lo que nos indicaba la norma, al PN máximo, ¿no? Bien, ahí está. Entonces, como pueden ver, mientras mayor cantidad de puntos se dé, mayor precisión tendrá el diagrama, ¿no? Aquí podemos ver otra hoja, ¿no? Otra hoja más sencillita. Fíjense que donde tenemos los datos: resistencia del hormigón, factor que relaciona la profundidad, deformaciones unitarias, tensión de fluencia, modo de elasticidad. Tenemos la base de la sección, la altura de la sección, recubrimiento, ¿no? Carga axial, momento. Esas son las solicitaciones a las cuales está actuando, ¿no? en la columna. Y el acero, ¿no? Fíjense que se ha distribuido acero en 4 capas, 4 en una primera, 2 en la otra, 2 en la otra y 4 capas en la siguiente, ¿no? El diámetro que se está utilizando, el D sub I, ¿no? 5 centímetros para la primera, 17,5 para la segunda, 42 para la siguiente y 55 para el siguiente. Y el A sub S, que no es más que calcular el área de una barra por la cantidad de barras, ¿no? Que tenemos acá. Sumatoria total nos da 60,8. Y fíjense que aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Se está relacionando el área de acero entre el área de hormigón. El área del hormigón, que es base, ¿no? o B por H, con las dimensiones de la columna, nos da 2.400. Entonces esto, fíjense que representa el 2,53%. Es decir, estamos ya cercanos al límite, ¿no? Nos decíamos que debemos colocar entre el 1 y 6%, ¿no? Considerando incluso el traslape de las varas, considerando, ¿no? que estamos en zona sísmica y demás. Entonces, luego, la compresión pura, ¿no? Con la ecuación que habíamos visto, se puede calcular su valor por el factor phi, 0,8, que era para estribos, ¿no? 5.800, y el factor de reducción de resistencia, si era 0,65, controlado por compresión, entonces nos da 3.800, ¿no? De kilómetros, de compresión pura. De tracción pura, FY por AST, ¿no? Negativo porque es tracción, por phi, que es el factor de reducción de resistencia, nos da 2.298. Y la altura del eje neutro para el punto balanceado era 33 centímetros, ¿no? La recomendación que nos hacían. Entonces, fíjense, para 33 centímetros, que vendría a ser el C balanceado, se realizan todos los cálculos, ¿no? ¿Cuál es el A? ¿Cuál es el C sub C? Las deformaciones unitarias, ¿no? Los esfuerzos, las fuerzas, y luego del hormigón, ¿no? Tenemos aquí los momentos, y finalmente la sumatoria. Sumatoria para ver el P sub N, el M sub N, y luego calculando el factor phi, no es más que multiplicar todos los valores de P sub N y M sub N, ¿no? Es decir, aquí tenemos el phi por P sub N y el phi por MN ya reducidos. ¿Qué es lo interesante? Fíjense, aquí nos estamos dando apenas muy pocos puntos, ¿no? Ni 15 puntos, ¿no? Sin contar estos de los extremos, por ejemplo. Y vamos variando, ¿no? Aquí los valores de C, ¿no? Estamos variando los valores de C. Entonces, con pocos puntos, fíjense que podemos nosotros dibujar este diagrama, ¿no? No es tan preciso, no es tan exacto, pero sí se tiene una idea muy, muy cabal. Podemos dibujar entonces esto, podemos dibujar esta excentricidad, y la solicitación a la cual estaba solicitado, fíjense que está acá. Entonces, por lo tanto, cumple. Si estaría por aquí afuera, entonces no cumple, ¿verdad? Bien. Bien, eso es. Y bueno, para terminar, ¿no? Vamos a ver esto más. Fíjense que cuando tenemos nosotros columnas con doble excentricidad, lo que veíamos hace rato, ¿no? Tenemos excentricidad en un eje, excentricidad en el otro eje, entonces es prácticamente biaxial. Dice: una fuerza P sub U sobre phi produce una falla en la columna por una excentricidad E sub Y1,
una fuerza P sub U sobre phi produce una falla en la columna para una excentricidad E sub X1, y la misma fuerza P sub U sobre phi puede producir la falla de la columna actuando con dos excentricidades, E sub X y E sub Y, menores a sub X1 y X sub Y1. Si nosotros tenemos doble excentricidad, fíjense, esto es el diagrama de interacción en 3 dimensiones, ¿no? Solo visto en este cuadrante. Entonces, cómo se va formando este diagrama. Ahora, para poder resolver este tipo de elementos con doble excentricidad, fíjense que ¿qué tenemos acá? El método de la excentricidad equivalente para diseño de flexión biaxial. Si actuando con dos excentricidades, E sub X y E sub Y, la carga P sub O sobre phi produce la falla de la columna, existe un valor E sub X', para el cual la misma carga rompe, y la columna siendo XY igual a 0. Este valor se llama excentricidad equivalente. Por ejemplo, en Jiménez Montoya se presenta una expresión simplificada, ¿no? Que es esta, X sub X, E sub X', que es E sub X más beta por E sub Y por T sub X sobre T sub Y. Y se asume que E sub X sobre E sub Y es igual a T sub X sobre T sub Y, y siendo que el P sub OC es igual a 0,85 F'C por T sub X por T sub Y, y de aquí que el V es igual a P sub O sobre phi sobre P sub OC. Podemos nosotros determinar los valores de beta, que están en función entonces del V. Entrando aquí en esta gráfica, con los valores de B, podemos determinar el factor de beta. Y se permite también hacer una interpolación lineal para valores intermedios. Una vez obtenida la excentricidad equivalente, se puede proceder a diseñar la columna con el P sub n y el V sub mn correspondientes, ¿no? Por ejemplo, diseñamos una columna. Si tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Si tenemos el P sub U, 187 toneladas, un momento en X, 1,14 toneladas metro, el momento último en Y, 5,89 toneladas metro, podemos hacer el cálculo de las excentricidades. La excentricidad de X será el momento en Y sobre P sub U, de 5,89 entre 187 nos da 0,031 metros. Y la excentricidad en Y, que es el M sub U sobre P sub U, nos da 1,14 entre 187, 0,006. Luego, aplicación del método de la excentricidad equivalente para el diseño por flexión biaxial. Entonces tenemos que el P sub U es 187 toneladas, el E sub X 0,031 metros y el E sub Y 0,006 metros. El P sub OC, 0,85 F'C por T sub X, T sub Y, que son las dimensiones de la columna, ¿no? 0,85, 250 por 50 por 50, esto nos da 531.250 kilogramos. Si dividimos el P sub U, 187.000, entre 0,65 sobre el P sub OC, 531.250, nos da 0,54. Entrando a esta tabla, está entre 0,5 y entre 0,6, ¿no? 0,54 aquí en la mitad. Y los valores son 0,8 y 0,7, los valores de beta. Pero si hacemos la interpolación lineal, entonces podemos encontrar el valor de beta, fíjense que esté entre 0,70 y 0,80. Haciendo la interpolación lineal, encontramos que beta vale 0,76. Entonces reemplazamos ahora para encontrar la excentricidad equivalente, que es EX 0,031, beta 0,76, EY 0,06, T sub X 0,50 y T sub Y 0,50. Todo esto haciendo las operaciones 0,036 metros. Utilizaremos un diagrama dimensional para diseñar la columna con los siguientes datos. P sub U, entonces 187, el E sub X, la excentricidad equivalente, 0,036 metros. ¿Cuál es el momento que genera esta fuerza con esta excentricidad equivalente? 187 por 0,036 es 6,67 toneladas metro. Y con estos valores, fíjense, entonces podemos nosotros resolver con estos diagramas de interacción adimensionales que se presentan en gran parte de la bibliografía. Tenemos nosotros ya diagramas de interacción hechos para distintos casos, con unas cuadradas, con unas rectangulares, alargadas, con mayor, menor dimensiones, con mayor, menor cantidad de acero, etcétera, etcétera, ¿no? Y con los valores de n y m, por ejemplo, que están acá. Para el uso de los diagramas adimensionales se puede calcular, en primer lugar debemos calcular m, que no es más que el mu sobre F'C por v sobre v por t al cuadrado, que esto es 6,65, por mil y por 100 para convertir las unidades, F'C 250, v 50, t 50 al cuadrado, y esto nos da 0,021, ¿no? De momento. Y n no es más que pu sobre F'C por v por t, 187 por 1000, 250, v y t 50 y 50, haciendo las operaciones 0,30. Entonces podemos entrar el m 0,021 y el n 0,30. Entramos, por ejemplo, en este diagrama de interacción. Fíjense que aquí tenemos los valores de m, ¿no? Aquí está 0,05 y nosotros tenemos 0,02, ¿no? Entonces está por acá, ¿no? El valor, y n, este valor de n, el eje vertical, tenemos 0,30, entonces está exactamente aquí. Si entramos con mn y con n, con m y con n, encontramos un punto, ¿no?
Y fíjense que este punto, está, en este diagrama, tiene, fíjense, tiene tres curvas. Esta y esta de acá, ¿no? Tres curvas. Y nosotros, nuestro punto, nuestra solicitación está dentro de la primera curva. La primera curva, como podemos ver aquí, dice 1%, aquí dice 2% y aquí dice 3%, ¿no? Entonces, estamos dentro de la curva del 1%. Quiere decir que si colocamos nosotros a cero con el 1%, es más que suficiente, ¿no? Entonces, esta es una de las formas para poder determinar o utilizar estos diagramas adimensionales que ya se van presentando en la bibliografía para resolver este tipo de columnas con doble excentricidad. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo vamos? Bien, entonces vamos a quedar aquí porque ya estamos en la hora. Con esto entonces estaríamos concluyendo, ¿no? No olvidemos que, bueno, aquí teníamos nuestro cronograma de clases, ¿no? Hoy es prácticamente nuestra última clase. Estamos concluyendo con el avance. Adicionalmente a esto, yo les voy a proporcionar en la plataforma mayor información, les voy a cargar otros documentos para que puedan ir revisando, viendo otro tipo de elementos, otro tipo de consideraciones también que les va a servir dentro de estos elementos del medio armado. La manera de calificación ya la hemos visto en la anterior clase, tenemos ya los tres trabajos y la evaluación, ¿no? Que va a estar habilitada hasta la fecha, bueno, no recuerdo qué fecha lo han puesto, creo que la próxima semana. Bueno, esto ya está en el sistema para que ustedes puedan ingresar en el momento que tengan el tiempo y puedan iniciar hasta terminar, ¿no? Porque si no terminan la evaluación, prácticamente se va a cortar y ya no van a poder volver a realizar. Bien, eso es todo, entonces, eso sería todo entonces por mi parte. No sé si antes de cerrar tienen una consulta, duda, comentario. Todo claro, Inge, muchas gracias. Perfecto, Cristian. Bueno, muchas gracias. Entonces, a ustedes, si no hay consultas, entonces vieron que es mucha información, ¿no? No queda más que tratar de dar lo más elemental para que puedan ustedes seguir paso a paso, ¿no? Desarrollando otras teorías y demás, ¿no? Desde que hemos deducido muchas situaciones, ¿no? Justamente para que puedan entenderse dónde es lo que surge cada una de ellas. Entonces, bueno, será hasta otra oportunidad y ha sido un gusto poder compartir con ustedes y ojalá se haya podido transmitir todos los conocimientos. Una vez que ustedes carguen todos sus trabajos, luego ya en unos cuantos días, ¿no? Para revisar cada uno de ellos y sus notas estarán también en la plataforma Moodle, ¿no? De cada una de las evaluaciones. Bueno, sin más, entonces cerramos acá y nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Inge. Buenas noches.